Bienvenidos a la ponencia Cuidados de la piel, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de don David Garduño Blanco, responsable del Departamento de Oncología de la Roche-Posay, que será el encargado de ofrecernos esta sesión. Adelante, David. Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, evidentemente, con esta ponencia. Gracias, evidentemente, también a GEPAC por la invitación una vez más a colaborar este año en la 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. Así que de verdad que para mí es un lujo y un placer poder estar aquí con vosotros. Hoy vamos a hablar de los cuidados dermocosméticos, de los cuidados de la piel del paciente oncológico como complemento terapéutico, evidentemente, dado que es un complemento más dentro de las terapias oncológicas a las que están sometidos los diferentes pacientes oncológicos. Voy a empezar por el principio, que es presentarme un poquito más en profundidad, muy poco tampoco, simplemente pues que sepáis que mi nombre es David Garduño, efectivamente, soy farmacéutico de profesión, actualmente responsable del Departamento de Oncología de la Roche-Posay y colaborador de vez en cuando con el Instituto de Cualificaciones perteneciente al Ministerio de Educación como experto en estética oncológica, así como en diferentes facultades de farmacia a nivel nacional, como por ejemplo la de Salamanca, o en otros institutos como pueden ser los Tres Olivos, en los que también colaboro de manera espontánea y también de manera puntual. Simplemente, bueno, una vez que presentamos, pues vamos a empezar directamente con la ponencia y vamos a hacer un pequeño repaso, en este caso un repaso en función de los años y sobre todo, como veis, es una escalera, digamos, de cómo ha evolucionado las diferentes terapias oncológicas a lo largo del tiempo, porque nos va a dar a entender también todo lo que nos vamos a encontrar ahora sobre los cuidados dermocosméticos para paliar o mejorar en la medida de lo posible los efectos secundarios que provocan precisamente estas terapias que ahora mismo estamos viendo en la diapositiva. Fíjense que en los años 70 no es que de repente apareciera la cirugía evidentemente se lleva utilizando desde prácticamente la prehistoria, simplemente en los años 70 lo único que había para poder tratar el cáncer, en este caso era la cirugía y la radioterapia. No existía ninguna terapia oncológica más que de alguna manera fuera pues un avance terapéutico para que los pacientes pudieran, pues en este caso, curarse de una enfermedad como es el cáncer. Entonces, cirugía y radioterapia aparecen en los años 70. En los años 80 aparece una revolución, en este caso terapéutica, que es la quimioterapia, que es prácticamente todo lo que conocemos, ¿verdad? Si preguntáramos ahora mismo a la gente por la calle con un micrófono qué terapias oncológicas conocen, siempre nos van a decir las mismas, radioterapia y quimioterapia. Parece que lo que no es radio es quimio, todo lo que es quimio es todo aquello cajón desastre de lo que no sabemos qué es, ¿verdad? Entonces, las quimioterapias empezaron en los años 80, en este caso más adelante y más avanzadas, ya se empezaron a utilizar terapias combinadas, como puede ser la combinación de diferentes quimioterápicos, y en los años 2000 o a partir del año 2000 ha empezado la gran revolución, en este caso las terapias oncológicas, donde aparecen las denominadas terapias dirigidas, inclusive terapias combinadas entre terapias dirigidas y quimioterapia, y por último, a día de hoy estamos en el presente, donde la inmunoterapia es una de las terapias, evidentemente, que mayor efectividad están demostrando que actualmente contra el cáncer y cuya esperanza, y por eso es esa línea de investigación, la mayoría de los laboratorios siguen investigando en esta línea porque entienden que posiblemente sea la de mayor relevancia a día de hoy y a futuro para los próximos tratamientos oncológicos. No deja de ser un tipo de tratamiento contra el cáncer diferente a todo lo que hemos visto en esta escalera, en lo que realmente lo único que va a hacer bastante es estimular muchísimo las defensas naturales del cuerpo, haciendo que sea el propio sistema inmune del paciente el que acabe atacando a las células tumorales y que acabe destruyendo, en este caso, el cáncer. Simplemente es por ponernos en contexto. Vamos a ver en esa escalera lo que hemos visto durante todas estas terapias, es que todas estas terapias oncológicas van a ocasionar algún tipo de efecto adverso en alguno de estos sistemas, bien en la piel, bien en la boca, bien en el intestino, órganos genitales, sistema nasal, sistema ocular, inclusive en el propio sistema auditivo. Por supuesto, va también a afectar al estado nutricional de los pacientes. Pero fijaros que a medida que va evolucionando, es decir, que las terapias vuelven a ser mucho más específicas y mejores, hay un órgano concretamente que sufre mucho más que el resto y ese órgano es la piel. Vamos a hacernos una pregunta, ¿vale? Fíjense, ¿qué porcentaje de pacientes piensan ustedes que presentan efectos secundarios en la piel causados por los diferentes tratamientos oncológicos? Os voy a dejar, nada, 5 segunditos para que lo piensen. Puede ser un 20, un 40, un 50, un 60 o un 80. Pues efectivamente la respuesta correcta o la respuesta evidentemente a esta pregunta es
un 80%, o es más de un 80%, diríamos. Más del 80% de los pacientes que van a presentar efectos secundarios, en este caso por los tratamientos oncológicos, lo van a presentar en la piel. Algunos de ellos están puestos en esta diapositiva, como puede ser la radiodermitis, la foliculitis, la fotosensibilidad, la xerosis o llamada también presíaca. Como ven, múltiples efectos secundarios que tienen todos, en este caso, afectaciones en la piel. ¿Qué le pasa entonces a la piel? ¿Qué ocurre con la piel de los pacientes? Pues como hemos comentado, más de 2 de cada 3 pacientes en tratamiento con terapias oncológicas van a sufrir efectos adversos en su piel que desde luego, sin ningún género de duda, van a impactar directamente en su calidad de vida. ¿Y por qué se provoca esto? Principalmente porque la piel va a tener o va a haber una alteración muy importante de la función barrera, la capa córnea de la piel, que es una capa que nos protege sobre todo de las infecciones y evidentemente también de la temperatura exterior y de las posibles inclemencias y de miles de cosas más, se va a alterar y eso va a permitir la entrada de determinadas bacterias o patógenos que van a hacer que la piel se altere también. Y por supuesto también va a haber una alteración en el sistema de defensa, no solo de la piel, sino de todo nuestro organismo. ¿Y qué va a provocar esto en la piel? Pues va a provocar diversas alteraciones cutáneas, como la que hemos visto al iniciar en la diapositiva, reacciones de fotosensibilidad, que para que nos entendamos todos, los pacientes que están sometidos a terapias oncológicas se vuelven menos resistentes al sol. ¿Qué quiere decir? Que se van a quemar con mucha más facilidad si se exponen al sol e inclusive puede haber alteraciones en la propia cicatrización de la piel. En definitiva, la piel lo que va a perder es su confort, su suavidad, el tacto se vuelve mucho más rugoso. Nosotros decimos que la piel de estos pacientes oncológicos la llamamos piel de pergamino porque se vuelve efectivamente como si fuera un pergamino, apergaminada, más cetrina, mucho más suave, mucho más rugosa y mucho más fina, pero además con tirantez, con picor e inclusive puede llegar a haber descamación, sobre todo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Los efectos adversos que más preocupan a los pacientes una vez que están sometidos a estas terapias, por este orden, es de un estudio que se hizo hace años, pero sigue siendo muy válido, es la caída del cabello, y no tanta la caída del cabello de la cabeza, que efectivamente afecta mucho a nivel visual, pero especialmente la caída del cabello de las cejas y las pestañas. ¿Por qué? Porque evidentemente, si nosotros tenemos un problema oncológico, nos dan una terapia oncológica, se nos cae el cabello de la cabeza, nos vamos a ver muy raros, pero si nos miramos al espejo, nos vamos a reconocer. Raros, pero nos reconocemos. Pero si realmente lo que se nos cae es el pelo de las cejas y las pestañas, aunque nos miremos y seamos nosotros, en la imagen que nos refleja el espejo, de verdad que es un desconocido. Perdemos completamente la emoción, perdemos exactamente quiénes somos. Y eso, si ya de por sí la enfermedad es traumática, imagínense mirarse al espejo y encontrarse con esa situación que no es nada agradecida, no es nada agradable. Por lo tanto, claro que podremos hacer cosas al respecto. Y a su vez el picor, que es otro de los efectos adversos que más preocupan, y a su vez la tirantez de la piel. Veamos, pues, qué ocurre cuando estos pacientes, evidentemente, se someten a estos tratamientos. Lo más normal y lo lógico es que reciban 2 tipos de impactos, provocados por estos efectos secundarios tan visibles en la piel, ¿no? Un impacto físico que tiene que ver con todos esos efectos secundarios que hemos visto inicialmente, es decir, se va a provocar, como yo decía, una alteración de la barrera protectora, haciendo que aparezcan sintomatologías como la piel seca o llamada xerosis, como el prurito o el picor, las grietas, las fisuras. Por supuesto, como decía, se alteran los sistemas de defensa y, por lo tanto, va a provocar en la piel determinadas rojeces. Va a haber inflamación, por supuesto, también. Y va a haber erupciones de tipo, muchas veces de tipo acneiforme, en las cuales nos vamos a ver al espejo y parece que tenemos acné, que hemos vuelto a los 18 años, como digo yo. Sin embargo, es un acné provocado, evidentemente, por las terapias oncológicas, que nada tienen que ver con ese acné que, bueno, pues evidentemente es acné adolescente, es acné juvenil, que es un exceso de sebo y en este caso nada tiene que ver con el sebo, la aparición de esas pápulas y pústulas de erupción aniforme, que son bastante comunes, por ejemplo, en las terapias dirigidas. Como decía también, otro impacto físico que se provoca es la fotosensibilidad, la sensibilidad al sol. ¿Por qué? Bueno, pues los pacientes disminuyen su resistencia al sol debido precisamente a la afectación de estas terapias oncológicas, las cuales esta fotosensibilidad la causan todas, sin excepción. Todas las terapias oncológicas van a causar fotosensibilidad. La única diferencia es cuánta, poca, mucha o muchísima. Va a depender de la terapia, va a depender de la molécula, va a depender incluso hasta de la propia genética del paciente. Pero todo ello, que nos quede muy claro, que hay 2 efectos secundarios que son comunes para todos los pacientes oncológicos. Una de ellas será la piel seca o llamada xerosis y la otra es la fotosensibilidad, que es común para todos. Así que sin entrar en
enjundias, sí que así a bote pronto lo que podemos decir que la mejor recomendación que le podremos hacer siempre a un paciente oncológico, sin duda alguna, va a ser la fotoprotección y la hidratación, sin género de duda, porque son dos efectos secundarios muy comunes para todos ellos. Pero claro, estos impactos físicos también van a ocasionar en el paciente un impacto psicológico, derivado de verse mal. Sentirse bien es verse bien, o verse bien es sentirse bien. Si yo, además de estar padeciendo lo que estoy sufriendo con una enfermedad como es tan grave como la del cáncer, encima me miro al espejo y no me reconozco, no me encuentro, tengo marcas, por ejemplo, tengo, en este caso, pues efectos secundarios que son tan visibles como ese ras cutáneo, como ese acné que yo decía, que es tan severo que es que me miro al espejo y no me quiero ni ver. ¿Cómo voy a querer salir a la calle si quiero hacer socializar con mi gente, con mi familia, con mis amigos? Pues no voy a tener ninguna gana y evidentemente eso tampoco es saludable. Así que, derivados de ese impacto físico, existe un impacto psicológico en los cuales, bueno, como veis en la diapositiva, hay una serie de frases que están entrecomilladas. Esas frases están dichas por pacientes, la piel me traiciona. Yo creo que no puede ser más apropiada esta frase. Claro que te traiciona. Si yo tengo esos efectos secundarios tan visibles, no hace falta que diga nada más. Todo el mundo va a saber que me pasa algo y además me va a querer preguntar y yo a veces pues no tener en la disposición de querer responder a nadie porque al final pues cada uno tiene su día como lo tiene y cada uno lleva su enfermedad también como quiere. No deja de ser una agresión sobre su propia imagen y esto va a dificultar la relación social, la relación afectiva, lo que yo comunicaba antes. ¿Quién va a querer salir a la calle cuando está en un proceso de brote tremendo, sabiendo además que inclusive en un día de sol, por ejemplo, me voy a poder quemar más fácilmente, cuando no tengo ganas y encima cuando me miro todavía se me quitan más las ganas? Pues evidentemente es complicado. Pero además, que para mí es lo peor de todo el impacto psicológico, es que desvelan una intimidad y un secreto que es propia de cada paciente. ¿Por qué digo esto? Porque, como he dicho, cada uno es dueño de sí mismo y, por supuesto, también de su enfermedad y de llevarla como uno quiere. Por lo tanto, si yo no deseo hablarle ni comentar a la gente cuál es mi situación, cómo me encuentro, porque no me apetece, simplemente porque no me da la gana, el hecho de yo que tenga signos muy visibles en la piel, en cuanto me vean, todo el mundo me va a querer preguntar. Y por lo tanto, al final es desvelar una intimidad y un secreto que es propiamente mío, que mi propia piel, de alguna manera, pues es capaz de traicionarme, por decirlo así, ¿no? Así que la buena noticia, si podemos decir buena noticia, ¿verdad? Pero es así, es que tanto para el impacto físico como para el impacto psicológico se pueden hacer cosas. ¿Qué tenemos para el impacto físico? Pues nos vamos a ver hoy que son los cuidados dermocosméticos que en la medida de lo posible van a hacer que los efectos secundarios provocados por las diferentes terapias oncológicas sean lo más mínimo posible, que se minimicen al máximo, que el paciente tenga una calidad de vida más que óptima. Y para el impacto psicológico, aunque pueda parecer mucho más complicado, realmente la respuesta es muy fácil. En menos de 2 minutos se le puede cambiar la vida a un paciente. Y lo repito, lo voy a repetir por si acaso os choca, pero de verdad que es así. En menos de 2 minutos le podemos cambiar la vida al paciente. Y como yo creo en lo que una imagen vale más que 1000 palabras, pues lo voy a enseñar, ¿verdad? Mirad, esta es una diapositiva de una paciente, como veis, con un ras cutáneo, con un acné muy potente, muy severo, que ocupa toda la zona del rostro, ¿verdad? En la cual, pues, salir a la calle, pues, quizá no sea lo más agradecido para ella, entre otras cosas, porque mucha gente le va a mirar mal, inclusive a esta gente con asco, que sabéis que ocurre. Bueno, fijaros lo que pasa, cómo se transforma esta imagen simplemente utilizando un fondo de maquillaje adecuado. Nada más que lo que vais a ver ahora es simplemente una fotografía con un fondo de maquillaje que se hizo en menos de 2 minutos. Fijaros la transformación. Increíble, increíble. De no poder hacer una vida normal físicamente, porque la gente, pues evidentemente no le iba a dejar hacer esa vida normal, desgraciadamente, a poder hacer una vida completamente normal, sin que nadie tenga que saber qué es lo que me pasa o qué es lo que me deja de pasar, y que yo de alguna manera pues pueda ser dueño de mi propia circunstancia, que al final es lo que buscamos, ¿verdad? Fijaros. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, en este caso es de una paciente de color, que a veces es un poco más complejo, y aquí lo mismo, aquí lo único que se utiliza es un fondo de maquillaje y fijaros la diferencia. No sé si os fijáis también en la diferencia en la sonrisa de la paciente. Al principio, en la primera foto, veis como el rictus es más serio y fijaros simplemente con el fondo de maquillaje, cuando se mira al espejo se ve bien, fijaros la sonrisa que tenía que inicialmente no la tenía. Así que claro que verse bien es sentirse bien y esto ayuda mucho a enfrentar de una manera mucho más optimista y de alguna manera mucho más activa, enfrentarte a una circunstancia compleja y tan grave como es el tratamiento contra el cáncer. Bien, ahora ya sabemos esto. Fijaros que hay que tener muy claro que no todo vale en cosmética, y mucho menos en cosmética oncológica. Todos los cosméticos que se utilizan a nivel de mercado, de por sí son seguros porque pasan una reglamentación cosmética europea.
son seguros para una tipología de pacientes que a lo mejor no tienen ningún tipo de problema en la piel, es decir, en pieles normales, ¿verdad? Pero para que yo utilice un producto en una tipología de pacientes, evidentemente ese dermocosmético tiene que haber pasado una serie de circunstancias, vamos a decir así, ahora lo veremos, que cumplan esta regla que yo la llamo la Santísima Trinidad de la dermocosmética. Es decir, los pacientes tienen que utilizar dermocosméticos que garanticen que sean eficaces, que sean tolerantes y que sean seguros. ¿Y cuál es la única manera de que justifiquemos que un dermocosmético entonces se puede utilizar en un paciente oncológico? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero si os parece, vamos a empezar por qué activos no serían lo suficientemente recomendables, que no prohibidos. ¿Por qué? Porque la reglamentación cosmética europea nos permite hacerlo en su formulación, pero que entendemos que en un paciente oncológico, si se puede evitar, pues es mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué activos no serían tan recomendables en cosmética para pacientes que están en tratamientos oncológicos? Pues fijaros, para empezar, unos activos con un nombre un poco extraño, que es los surfactantes, ¿vale? Los surfactantes. ¿Qué son los surfactantes? Pues como veis en la diapositiva, no dejan de ser más que compuestos que se usan en una gran variedad de productos de limpieza, en este caso de limpieza, de higiene corporal. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad enorme de reducir la dureza superficial del agua y eso permite atrapar más la suciedad y, en este caso, pues higienizar mucho mejor. ¿Qué ocurre con los surfactantes? Bueno, pues los surfactantes son los responsables, para que nos entendamos todos también, de hacer aquello que tanto nos gusta de los geles de baño, que es un poco lo que buscamos todos. ¿Qué buscáis cuando compráis un gel de baño? ¿Verdad? Es lo que buscamos todos. Que haga una cantidad de espuma como si no hubiera un mañana. Es más, cuanto más espuma haga, mejor, porque entiendo que más limpia, cosa que no es cierto, y por supuesto que huela como los limones del Caribe, a ser posible. O sea, que huela maravillosamente bien y que haga una cantidad de espuma extrema. Justo lo que no tendría que utilizar un paciente oncológico en este caso. Y eso lo provocan activos como los surfactantes. Así que tenemos que utilizar productos que no lleven surfactantes. Lo veremos luego cuando entremos en la parte de higiene, pero en definitiva tendrían que utilizar productos que se denominan SINDET. Estos productos no llevan surfactantes, por lo tanto prácticamente no van a hacer espuma y no huelen absolutamente a nada, que es justo lo contrario, como decimos, que lo que buscamos en un gel de baño cuando no estamos sometidos a ningún tipo de terapia oncológica, no tenemos ningún problema en la piel. Tampoco tenemos que utilizar o deberíamos utilizar derivados de petróleo. O, por supuesto, casi por sentido común, tampoco deberíamos utilizar derivados del alcohol o derivados de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un desecante. Si yo he comunicado anteriormente que uno de los efectos secundarios principales es precisamente la piel seca, que es de los dos efectos comunes en todas las terapias oncológicas junto a la fotosensibilidad, ¿cómo vamos a tratar un activo que es el alcohol que todavía deseca más? Por lo tanto, derivados del alcohol desechados. Los parabenos, los conservantes. Me vais a permitir que aquí haga un pequeño inciso, ¿de acuerdo? Es verdad que cada vez hay una corriente más activa y más común de quimiofobia. Y no siempre esto es bueno. Y fijaros, aquí, por ejemplo, con los parabenos es un ejemplo, ¿verdad? Ahora mismo todo el mundo, si podemos, buscamos productos que no tengan parabenos, cuando la reglamentación cosmética europea los permite. Hay un dicho en farmacia, cuando uno entra a la carrera, como me pasó a mí, que es como un mantra que llevamos todos los farmacéuticos metidos aquí porque es como una verdad impepinable, porque así lo es. Y dice así: todo es veneno, nada es veneno, solamente depende de la dosis. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? El agua, ¿quién diría que el agua es un veneno? Nadie, ¿verdad? Pero si yo en vez de tomarme un vaso de agua al día, me tomo un camión cisterna, evidentemente al final el agua me mata. El agua es el mismo, lo único que depende de que yo me muera es la cantidad de agua que me he bebido. Con los activos pasa exactamente igual. ¿Los parabenos son malos? Bueno, se ha puesto de moda porque en un momento determinado, pues alguien dijo, como muchas modas, que efectivamente esto era muy malo y que en algún estudio se demostraba esto, cuando se ha demostrado también que las cantidades recomendadas que utiliza la reglamentación cosmética europea, que os aseguro que es la más restrictiva del mundo, con las concentraciones adecuadas no habría ningún problema, son conservantes perfectos. Está tan demonizado a día de hoy que muchos laboratorios, entre los que nos incluimos nosotros, decidimos quitarlos de las fórmulas, pero no porque sean malos, sino porque ya los pacientes, los clientes, evidentemente, lo tenéis tan demonizado, ha sido tan demonizado que es absurdo intentar sacar de la cabeza, digamos, esto que os estoy contando, porque automáticamente vais a siempre elegir intentar productos que no tengan parabenos. Sin problema, lo hacemos así, pero por favor que sepáis que los parabenos en las dosis recomendadas que utiliza la reglamentación cosmética europea no dan absolutamente ningún tipo de problema, ninguno. ¿Qué más? Derivados de formaldehídos.
Perfecto. Esto también hay que tener un punto aparte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las lacas de uñas que no están preparadas para tratar al paciente oncológico llevan en su composición efectivamente formaldehídos, que es un activo que realmente ataca mucho la uña. Es un elemento químico que realmente desestructura bastante lo que es la cutícula de la uña, ¿verdad? Entonces, si evitamos utilizar lacas de uñas que lleven formaldehído, evidentemente para el paciente oncológico, vamos a tener pues una uña adecuada. Y además, este tipo de activos, este formaldehído, se maquillan con acetonas, cosa que la acetona todavía degrada más la uña. Así que no vamos a utilizar lacas de uñas con formaldehídos y evidentemente tampoco sustancias para quitar estas lacas de uñas que lleven acetona. Porque aquí hay una pregunta que también nos suelen hacer muchos cuando hacemos las sesiones a pacientes y es, ¿los pacientes oncológicos se pueden pintar las uñas? Pues a ver, depende. Ni sí ni no, y les explico. ¿No se pueden pintar las uñas? Sí se pueden pintar las uñas. Primer punto. ¿Con qué? Con lacas de uñas testadas en paciente oncológico, que evidentemente no llevan activos como pueden ser los formaldehídos, los propofoles, los toluenos, los colofán, que efectivamente esto sí va a degradar mucho la uña. ¿Se pueden pintar las uñas con este tipo de laca? Sí. ¿Todo el tiempo? No. En situaciones más puntuales y sobre todo jamás uno se va a pintar la uña cuando vaya a acudir a ver al oncólogo, porque muchas de las patologías se encuentran debajo de la uña. Si vas con la uña pintada, no se puede ver, no se va a ver si hay algo debajo. Así que siempre que vayáis a los especialistas, por favor, llevad siempre las uñas sin pintar. Imagínate que tienes una boda, que quieres irte guapa hoy porque quieres salir a la calle a comprarte lo que quieras. Bueno, por supuesto, maquíllate las uñas. Desmaquíllate, por favor, con productos sin acetona, pero eso sí, con lacas de uñas que estén testadas en paciente oncológico, que no son muchas, ya os lo digo. Es más bien son muy, pero que muy pocas. ¿Qué más? No deberíamos utilizar tampoco derivados de las aminas. Vale, lo voy a explicar mucho más fácil. Las aminas como la mea o la tea, eso es lo de menos. No utilicéis, por favor, en cosmética, por ejemplo, aromatizantes que lleven coco o geles que huelan a coco o lo que sea que lleva coco, porque son sustancias bastante alergizantes. Los perfumes es exactamente igual de perogrullo, ¿no? Pero los perfumes son uno de los elementos más alergizantes que puede haber en pieles sensibles y ya os digo, en pacientes oncológicos. Y hay algo que sí que quiero recalcar mucho, por favor, que es que en marketing hay mucho marketing engañoso. Y como os digo, ahora está todo lo bio de moda, todo lo natural de moda. Y entonces se utilizan determinadas palabras que todo el mundo entiende como naturales, pero que realmente son inciertas o es mentira. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando veáis que un cosmético dice que lleva probióticos, pensad que os están mintiendo. Lo digo así de claro y de rotundo. Los dermocosméticos no pueden llevar bacterias vivas, que es lo que significa la palabra probiótico. Probiótico es igual a bacterias vivas. Está completamente prohibido, que no es no recomendable, que es lo que hemos visto ahora, porque estos activos que hemos visto antes no recomendables, no están prohibidos, ¿vale? Pero esto sí, no se pueden poner bacterias vivas en los dermocosméticos, principalmente por dos razones. Una, porque si yo tengo bacterias en un cosmético, ese cosmético se encontraría contaminado. Y dos, porque no existe a día de hoy ningún proceso científico que permita el tener bacterias vivas en una crema sin que éstas pudieran ser perjudiciales para la salud del paciente. Así que está prohibido, lo repito, por la reglamentación cosmética europea, utilizar dermocosméticos que lleven probióticos. ¿Qué pasa? Que en la calle, si cogéis muchas publicidades, lo vais a ver. No sé qué, antiarrugas con probióticos, no sé qué con probióticos. No es cierto. No pueden llevar probióticos. Pueden llevar otras dos cosas que se parecen en su nombre, que se llaman prebióticos o posbióticos. Pero en ningún caso esas dos denominaciones que yo acabo de decir, esos dos nombres, son bacterias vivas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Así que, por favor, sospechar o, desde luego, no hagáis caso o fijaros la credibilidad que puede tener una marca cosmética que diga en su leitmotiv o en su lema, ¿no? Crema de no sé qué con probióticos. No es cierto. No es cierto. Mienten, ¿de acuerdo? Tenerlo muy claro. Así que si tú que eres paciente oncológico, conocéis a alguien paciente oncológico y pensáis que una crema o buscáis un dermocosmético, mejor dicho, con este tipo de sustancia o activo, que penséis que estáis haciendo algo que no vais a encontrar y si lo encontráis en internet para comprarlo, que sepáis que lo que vais a comprar ni por asomo son bacterias vivas, ¿vale? Así que quede claro ese punto. Bien, seguimos. Hemos dicho que para utilizar los dermocosméticos en el paciente oncológico tenían que ser tolerantes, eficaces y seguros y evidentemente no llevar estos probióticos que he dicho, ¿de acuerdo? Pero hay dos conceptos que tenéis que tener también muy claro, que son muy parecidos, pero que no en nada tienen que ver o se parecen bastante poco. Y es,
cuando un producto es apto para algo, es decir, un producto apto para el paciente oncológico, para una persona con piel normal, lo que sea, o un dermocosmético testado en algún tipo de patología o en algún tipo de piel. Vamos a ver las diferencias. Cuando yo digo que un producto es apto, y esto lo dice la Reglamentación Cosmética Europea también, un producto es apto porque se justifica simplemente por los ingredientes que lleva la formulación. Es decir, en los ingredientes se evalúa un toxicólogo, hace una evaluación de seguridad, evalúa cada uno de los ingredientes y dice, bueno, pues no hay ningún ingrediente nocivo pues para la persona o los pacientes a los que va a ir dirigido. Si ese es el listón que nos marcamos, por ejemplo, para recomendar un dermocosmético o para compraros un dermocosmético, ya os digo que cualquier dermocosmético de España lo podéis comprar y lo podría utilizar un paciente oncológico. Desde las cremas de estos supermercados tan comunes que todo el mundo conocemos, hasta las cremas de lujo que también conocemos, con cuyos nombres tampoco voy a decir aquí, pero que todo el casuística, todos los dermocosméticos que podéis imaginar que os podéis comprar en España, serían entonces aptos y podrían ser válidos para utilizarlo el paciente oncológico porque pasa esa normativa de seguridad. Esto es así. Pensarlo bien. ¿Le daríais a vuestra madre, a vuestro hijo, a vuestro primo, a vuestro amigo cualquier dermocosmético simplemente con este listón? Vamos a pensar que hay otro término que quizá a lo mejor nos interesa más y es el término de testado. ¿Qué es testar un producto? Testar un producto implica coger el producto terminado, es decir, exactamente lo que yo le voy a dar a un paciente, con todos sus ingredientes, excipientes, conservantes, y hacer estudios observacionales y clínicos bajo supervisión de un profesional cualificado científicamente o varios, para demostrar que ese producto es tolerante, es eficaz y es seguro. Cuando termine el estudio, estos profesionales que están cualificados científicamente tendrán que, evidentemente, justificar que esto se cumple o no. Y entonces el test, este producto estará testado si ha salido bien, o el producto no estará testado o no será válido en este caso porque el test no ha sido pasado, en el caso de que no justifique esa tolerancia, eficacia y seguridad. Esto, que quizá digáis todos, bueno, yo creo que eso es lo que hacen todos los dermocosméticos, ¿no? Para el paciente oncológico. Pues la realidad es que no. ¿Sabéis cuántos productos están testados en paciente oncológico? Me hablo de dermocosméticos en España. No llega ni al 0,5%, ni al 0,5% de la cosmética española. Así que yo como recomendación os diría que cuando alguien os prescriba, vuestro médico, enfermera, farmacéutico, cuando vayáis vosotros a comprar el dermocosmético, por ejemplo, a la farmacia, siempre, por favor, preguntarle al especialista si está testado paciente oncológico, porque la máxima garantía de que ese producto tiene la evidencia científica detrás, no os olvidéis, tiene la evidencia científica detrás de que efectivamente se ha comprobado que en esta tipología de pacientes el producto es eficaz, tolerante y seguro. ¿De acuerdo? Así que espero que estos dos conceptos os queden muy claros, parecen muy fácil, o mejor dicho, parecen muy iguales y de luego no lo son. Apto, toda la cosmética española. Testado, muy poquitos, aquellos que han pasado esos ensayos clínicos y observacionales, exactamente la tipología de pacientes a la que decimos que va a dirigir. Dicho esto, ahora sí vamos a hablar un poco por bloques de estos cuidados dermocosméticos como complemento terapéutico y haremos un repaso de la higiene, la reparación epidérmica, la hidratación, un poco de todo. Así que vamos a empezar por, no es exactamente higiene, pero a mí siempre me gusta empezar por una rutina cosmética que quizá no se utilice tanto y quizá por desconocimiento, pero que de verdad que da muchas alegrías y que en un paciente oncológico las da mucho más. Y es el agua termal. Las aguas termales son sustancias, son aguas, evidentemente, que sus características y propiedades las adquiere principalmente por dos cosas. Uno, por la zona donde se extrae el agua y dos, por la profundidad a la que extraemos ese agua. Con esas dos características podemos tener miles de aguas termales. Pues evidentemente aquí tenéis la de una marca cosmética, pero hay otras muchas aguas termales que tienen diferentes propiedades porque están pues, elaboradas, o mejor dicho, en su composición, tienen diferentes, pues en este caso, pues, diferentes sustancias o diferentes oligoelementos. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, que yo he puesto el ejemplo de esta agua termal, el agua termal de Laros posee la principal característica que tiene es que tiene una altísima concentración de selenio. Es el agua termal del mundo que más concentración de selenio tiene. Y el selenio, propiamente dicho, tiene varias propiedades como oligoelemento. Es antirradicalario, ¿eso qué quiere decir? Que es antioxidante, es antiinflamatorio, es inmunomodulador, es decir, activa las defensas propias de la piel, pero es que además el propio agua termal per se es calmante, es reparador, es antipruriginosa, quiere decir que en este caso pues, combate los picores, por supuesto, descongestionante,
Y como rutina cosmética, si nos acostumbráramos que lo primero que tenemos que ponernos es agua termal y luego lo que queramos encima, vamos a conseguir primero que la piel esté preparada para recibir lo que sea. Yo esto lo comparo como querer arrancar un coche en quinta. En este caso, digamos que el agua termal es como meter la primera para que luego siga, pues en este caso, la piel utilizando, mejor dicho, recibiendo cualquier cosmético que nos pongamos encima. Otra cosa importante por qué utilizar el agua termal a nivel cosmético es con el uso continuado del agua termal, como se absorbe mucho más los activos, en este caso, las propiedades y los activos de los dermocosméticos, vais a ver que vuestros dermocosméticos duran algo más. Hay que utilizar menos cantidad porque penetra más rápido y el efecto es mucho más concentrado, vamos a decir así, si me permitís el símil, ¿de acuerdo? Y luego, llevado al paciente oncológico en circunstancias, fijaros, pacientes que estén irradiados, es decir, en radioterapia, en proceso de radioterapia, el agua termal es la única cosa que nada más terminar la radiación o nada más terminar la radioterapia se podría poner encima pues, de la zona donde está irradiada, de una mama, de la próstata o lo que sea. Es decir, por supuesto, los técnicos de radioterapia o los enfermeros y enfermeras de radio, nada más terminar la sesión, pueden pulverizar con agua termal sin ningún tipo de problema la zona, porque a día de hoy es lo único que se puede poner como dermocosmético cuando se termina, exactamente nada más terminar la radiación. Luego nos podemos poner algo más, sí, pasada aproximadamente una hora, hora y media de terminar la radiación, ya nos podemos poner hidratación, un hidratante, un emoliente, nos podemos higienizar lo que queramos, pero lo único que nos podemos poner nada más terminar la radioterapia es agua termal. Importante, por favor, importante lo que os voy a decir ahora. Las aguas termales siempre se ponen de manera indirecta. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a coger un agua termal y voy a pulverizarme el agua así. Lo que voy a hacer es pulverizar, hacer una nube y poner la cara, el rostro. O si, por ejemplo, fuera una mama, pulverizo, hago una nube y pongo la mama para que el agua caiga como si fueran hojas en otoño, para que se pose todo esto que os estoy diciendo. De esa manera no impacta como si fueran balas cosméticas en la piel que pueden causar pequeñas microlesiones, muy pequeñas, pero que pueden dar una sensación de no agradabilidad con cualquier agua termal. Y lo más importante de todo esto, que ya no solo la aplicación, es que nunca dejéis secar el agua termal en la piel. Nunca. Nunca. Una vez pasado un tiempo prudencial, que puede ser entre 30 segundos y un minuto, la piel se tiene que secar a toquecitos con un Kleenex, ¿vale? O con la zona que sea. Y, por supuesto, hay que retirarla. ¿Por qué? Pues aquí tenéis la explicación. Fijaros, en el cuadrito azul pone que las aguas termales son isotónicas. Quiere decir que tienen un pH neutro. Pero nuestra piel no tiene un pH neutro. Nuestra piel tiene un pH 5.5, que es ligeramente ácido. Si yo pongo una sustancia en mi piel, que ya sé que es ligeramente ácida, pero que no tiene el mismo pH que el mío, lo que van a hacer es intentar equilibrar esos pHs. Y por lo tanto, la piel va a dejar de ser ese 5.5, se va a volver algo menos ácida. Y lo que podemos conseguir es que la piel quede un poco tirante, con una sensación como de tirantez un poco desagradable, que no viene ni a nada bien al paciente y mucho menos al paciente oncológico. Así que cada vez que os pongáis agua termal, que es ideal, y os lo recomiendo, siempre que lo pongáis, dejar actuar no más de 30 segundos, un minuto, yo siempre a los 30 segundos más o menos, y retirar a toquecitos el sobrante, que es maravilloso, ¿vale? Tenerlo muy claro y así pues evitaremos inconfort por el agua termal, que nadie puede pensar que un agua termal de inconfort, pues si te lo dejas mucho tiempo, sí puede llegar a darlo, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la higiene. Veréis, yo tengo una frase, yo siempre digo una frase, bueno, lo digo siempre, no solo en las ponencias que suelo hacer, lo digo inclusive en mi vida habitual, y es que el lenguaje no es inocente. Importa lo que dices, cómo lo dices, y las palabras en sí, si las analizamos, también tienen mucha enjundia, ¿verdad? Fijaros, higiene. Higiene empieza por H. Hidratación empieza por H. No es al azar, no es baladí. Higiene y hidratación empiezan por H porque las dos son amigas, primas, simbióticas, hermanas. No se entienden la una sin la otra. Es imposible que yo haga una muy buena hidratación si de la mano no va una buena higiene, un buen higienizante, un buen gel de baño. Y al revés igual, yo puedo lavarme con el mejor gel del mundo y sin embargo, si no utilizo una hidratación adecuada, no estoy haciendo absolutamente nada. Son rutinas. Así que cuando vayáis a compraros o lo que sea, os hayan recomendado un hidratante que parece que es lo único que importa, creer que no, porque todo lo que ganéis con hidratación, si no hacéis una buena higiene, no está valiendo para nada. No es vender más, esto no se trata de ser más comercial o menos comercial, sino se trata de hacer lo mejor para los pacientes. Y lo mejor para los pacientes es que haya una gran higiene con una muy buena hidratación, que es la combinación perfecta para que esta tipología de pacientes tenga la piel como debe de tenerla, con esta lo más saludable posible y evidentemente
bueno, pues con una mejora en la calidad de vida sustancial. Así que demos tanta importancia a la higiene que parece la hermana pequeña, la hermana menor, o esa hermana o hermano que no queremos hacer ni caso, que nos centramos en la hidratación, porque tienen exactamente la misma capacidad y sobre todo tienen la misma importancia. No despreciemos el gel por la hidratación ni al revés. ¿De acuerdo? Bien. Como podéis ver en la diapositiva, hay muchos estudios que demuestran que utilizar un gel inapropiado o inadecuado va a alterar todavía más el microbioma, va a alterar todavía más la estructura de la capa córnea externa de la piel, que es fundamental para que estos efectos secundarios sean los mínimos posibles y por lo tanto va a agravar mucho más los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. ¿Qué quiero decir? Por lo que llevo diciendo desde hace un ratito, necesitamos geles de baño apropiados que efectivamente respeten no solo el pH de la piel, sino la barrera cutánea. ¿Y qué características tendría que tener este gel de baño del que estoy hablando? Bueno, pues fijaros. Primero, lo he dicho anteriormente, tienen que ser productos que se denominan SINDET. Lo veis en la diapositiva, ¿vale? Aquí lo veis, voy a señalarlo con el puntero. A ver si aquí está. ¿Veis? SINDET. Vale, ¿qué significa SINDET? Si tuviéramos un poquito más de tiempo, yo os preguntaría, diría, ¿qué significa SINDET? Y muchos de vosotros me diríais, sin jabón, sin detergente. No puede ser. Un gel de baño, ¿cómo limpia si no lleva detergente, si no lleva jabón? Es imposible. Entonces, ¿qué significa SINDET? SINDET significa detergente sintético. Detergente sintético en inglés, ¿vale? Y veis como de nuevo, sintético, no es bio, no está químico, no tiene por qué ser malo. Y lo veremos luego, ni lo natural tiene por qué ser maravilloso. Lo vamos a ver luego también con unos ejemplos. Este es uno de ellos. Los geles SINDET llevan unos activos que se llaman desactivos sintéticos que tienen una altísima tolerancia para la piel y una baja detergencia. Respetan no solo el pH, sino respetan el microbioma de la piel como ningún otro activo, por ejemplo, en un gel de baño puede llevar. Así que para los pacientes oncológicos, por favor, buscar geles que sean de esta tipología, que sean geles SINDET. Y os adelantaba que no deberían llevar surfactantes, que son esas sustancias que hacen mucha espuma y que huelen muy bien. Efectivamente, los productos SINDET, yo lo comentaba anteriormente, no van a hacer prácticamente espuma y no huelen prácticamente a nada. Así que buscar esta tipología, muchos de ellos ya ponen el envase SINDET y si no, pues me preguntáis en este caso, pues a este centro donde vayáis, que a ser posible, por favor, que sea una farmacia, que siempre haya un profesional sanitario que os pueda orientar, así que preguntar al farmacéutico que os va a orientar perfectamente, o al enfermero o enfermera, al propio oncólogo, cuando os lo prescriba, preguntarle si efectivamente esa prescripción en este gel es un SINDET, ¿vale? ¿Qué más? Fijaros, que sea de pH fisiológico, esto ya no es tanto, bueno, pues a nivel de características del producto, esto simplemente, y permitidme un poco, creo que en sanidad no solo tenemos que curar o intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes, también creo que tenemos que informar a cada uno de las personas que están en la calle, amigos, familiares, personas, lo que queráis, ¿vale? En utilizar el lenguaje apropiado. Yo os decía que el lenguaje no es inocente. Seguro que en algún momento vosotros o quien sea, o inclusive vuestro médico os ha prescrito un gel de pH neutro. A ver, no existe eso. El gel de pH neutro es idea pH 7 y nuestra piel, ya os he dicho anteriormente, no es un pH 7, es pH 5.5. Y aunque todos entendemos y todo el mundo entiende pH neutro, que sería 5.5, realmente la palabra que tenemos que utilizar es pH fisiológico. Así que, por favor, a partir de ahora, es que esto sirva también, por favor, de educación, no pidáis un gel de pH neutro, pedid un gel de pH fisiológico, que es mucho más apropiado, aunque se entiendan con lo de pH neutro, pues realmente cuando decimos que el pH de la piel es 5.5 y el gel que voy a utilizar es así, deberíamos utilizar esta terminología para tener todo mucho más claro y hablar con propiedad. Así que, por favor, geles de pH fisiológico, ¿de acuerdo? 5.5. Si además este tipo de geles están enriquecidos con aguas termales, como hemos visto anteriormente, porque estas aguas termales van a conferir al gel de baño sus propiedades calmantes, antipruriginosas, acordaros, antipicor, hidratación, perfecto. Y si además le añadimos activos que hidraten muchísimo, como el ácido hialurónico, por ejemplo, o que calmen como la niacinamida o relipidicen como la manteca de karité, pues imaginaos, tenemos un gel de baño maravilloso. Y si además hacemos que el gel de baño valga tanto para rostro como para cuerpo, inclusive hasta para el cuero cabelludo, pues en un solo producto tenemos, evidentemente, pues múltiples acciones, ¿verdad? Así que el mejor gel de baño que podéis utilizar y sobre todo el recomendado en un paciente oncológico debería de cumplir todas estas características que acabo de decir. Fijaros, esto es uno de los ejemplos que os voy a poner de que no todo lo natural, evidentemente, no conlleva un riesgo.
Aquí está clarísimo. Esta es una chica muy joven de Barcelona, no sé si la habréis visto alguna vez porque ha hecho una campaña de crowdfunding en Instagram, que se le ocurrió la feliz idea de intentar hacer un jabón natural que vio en TikTok. Los jabones, entre otras cosas, se utilizan sosa cáustica. Cuando no se sabe y no se sabe manejar y piensas que, insisto, que todos los activos o que vas a hacer no tienen ningún problema, pues te pasan cosas como la de esta chica que te destrozas la cara. Así que, por favor, sepamos muy bien qué es lo que estamos utilizando y dejarlo en manos de los profesionales sanitarios, que son ellos los que os van a orientar. No hagáis caso ni de TikTok, ni de Instagram, ni de Google, ni de nada. Haceros casos de los profesionales que tienen bata blanca, que están más que formados y preparados para indicaros lo mejor que puede ser para nosotros, sea más natural, menos natural, da igual, os van a dar y recomendar lo mejor, no os quepa ninguna duda, para mejorar vuestra calidad de vida y que evidentemente el proceso oncológico sea lo más llevadero posible. Así que no por ser natural es bueno para mi piel. Este es uno de los ejemplos y veremos alguno más, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la hidratación. Yo os decía que la hidratación y la higiene son amigas, simbióticas, primas, gemelas, lo que queráis, porque van de la mano, y van de la mano. Fijaros, los tratamientos oncológicos, las terapias oncológicas, siempre van a reducir la tolerancia de la piel a los productos cosméticos. La vuelve mucho más sensible, más que insensible, sería hipersensible, y van a producir un desequilibrio en la capa más externa de la piel, que es fundamental para atrapar el agua que tenemos dentro. Cuando la piel se seca, y no sé si os ha pasado alguna vez, esto es mucho de los niños pequeños, ¿no? ¿Tiene la piel seca? Pues bebe agua, bebe bidones de agua y ya verás como así ya no se te seca la piel. Ya te puedes beber un camión cisterna, ya te digo que como vuestra barrera cutánea esté desestructurada, no vais a ver que la piel mejore. ¿Por qué? Porque la piel seca empieza por ahí. Si mi piel, la barrera cutánea, que es la barrera más externa, está desestructurada, lo que voy a hacer es perder más agua de la normal por transpiración. Eso se llama agua transepidérmica. Cuanto más agua transepidérmica pierdo, mi piel está más seca. Ya puedo beber todo el agua del mundo, que si eso no lo reparo, voy a seguir perdiendo agua. Por eso, por mucho beber agua, no implica que los pacientes, ni nadie, pues no tenga la piel seca. Así que tengo que reparar esa barrera cutánea. Y para eso los emolientes, los hidratantes son fundamentales. Los objetivos de la hidratación, por lo tanto, son corregir y prevenir esas alteraciones de la piel, sobre todo la parte superficial de ese estrato córneo, restaurar la barrera cutánea para impedir lo que yo os acabo de decir y que se frene la descamación, por supuesto, aportar que sea una piel mucho más suave, y muchísimo más flexible. Así que todo esto va a conllevar que si utilizamos un emoliente de manera habitual, 2 veces al día, antes inclusive de empezar el proceso oncológico, como 15 o 20 días, durante, por supuestísimo, durante todo el proceso, e inclusive después, porque nuestra piel desgraciadamente no vuelve a quedar igual, siempre tiene una tendencia seca, vais a tener una piel idónea y vais a tener una calidad de vida óptima. ¿Qué debería de llevar un buen emoliente, una buena hidratante, para tener todas estas características que os he dicho? Pues veréis, debería llevar activos como los que voy a comentar. Debería llevar activos que trabajen para la disbiosis del microbioma. Palabra muy raro. Lo voy a explicar para que me estéis escuchando y que a lo mejor no estéis familiarizados con términos más científicos. Nosotros en nuestra capa más externa de la piel tenemos muchas bacterias que deben de estar ahí. No es que las tengamos que quitar, ¿no? Tienen que estar ahí porque nos protegen de infecciones, de patógenos que pueden entrar a nuestra piel, nos pueden irritar, pueden causarnos muchos problemas, ¿vale? Cuando esas bacterias que tienen que estar dejan de estar y aparecen otras que sí son problemáticas, a eso se llama disbiosis del microbioma. Entonces yo tengo que intentar que haya el mayor número de bacterias que a mí me aporten y para eso necesito cosas como los prebióticos o los posbióticos. Fijaros que no son probióticos, que es lo que decía yo de la publicidad, o que parece con pro, pero es prebiótico o posbióticos. ¿Qué son los prebióticos? Los prebióticos son sustancias que cuando se aplican en los dermocosméticos van a hacer que esas bacterias que yo os decía que son las que tenían que colonizarnos, las que realmente deben estar en nuestra piel, crezcan de la manera más idónea porque le estamos aportando el alimento preciso para que esas bacterias crezcan como deben, las que nos interesan. Para que nos entendamos, imaginaos que queremos abonar un campo de lechugas. Pues yo voy a comprar el abono específico para que las lechugas hagan enormes. Porque el abono, ese abono específico para lechugas, es el prebiótico. ¿Vale? Para que me entendáis. ¿Qué es un posbiótico? Pues un posbiótico, que parece probiótico y vuelvo a decir que no es lo mismo. Un posbiótico son un listado de bacterias, es decir, no son bacterias vivas, son bacterias que se han muerto en laboratorio, las han matado en laboratorio, las han troceado para que nos entendamos y que
introducidas en la formulación de un dermocosmético son capaces de que esa población de bacterias que nos interesa que estén. Es decir, que si hay patógenos, hay bacterias patógenas, que crezcan lo suficiente las bacterias que a mí me interesan para que esas bacterias que no deberían estar ahí, dejen de estar. ¿Vale? Una cosa es el alimento que le damos a esas bacterias para que crezcan y los posbióticos, digamos que es aramos el campo como debemos, ¿vale? Para que las lechugas que nosotros queríamos que crecieran. Una cosa es el alimento y la otra cosa, por ejemplo, es qué herramientas utilizo para arar el campo y que esté adecuado para la plantación que yo quiero. Llevado al término bacteriano, prebióticos son los alimentos que necesitan las bacterias y los posbióticos hacen que esas bacterias, en un campo adecuado, como digo yo, pues proliferen como deben. ¿De acuerdo? Espero haber explicado estos conceptos porque son muy parecidos en nombre, pre, post y pro, pero son completamente diferentes. ¿Qué activos son prebióticos, por ejemplo? Por las aguas termales. Las aguas termales se consideran prebióticas. O activos como la manosa, por ejemplo, que es una especie de azúcar. ¿Qué activos son posbióticos? Pues lo he comentado anteriormente. Normalmente son lisados de bacterias, así que normalmente tienen nombres raros, como por ejemplo la Cuapose filiformis, que es el lisado, o sea, la rotura de una bacteria que se llama Vitrioscilla filiformis. No voy a entrar, simplemente que sepáis qué es eso. Son bacterias muertas que se incorporan, en este caso, a la formulación de las cremas para hacer que esa crema reequilibre el microbioma que sea mucho mejor. ¿Qué más? Pues necesito, como yo decía, reparar. Mejor dicho, necesito, más que reparar, lo primero que necesito es que mi agua, ese agua que se está escapando a borbotones, que no vemos evidentemente, pero que hace que la piel esté muy seca, se deja de escapar. Necesito frenar la evaporación, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hago? Pues con activos como los veis aquí, aceites vegetales, vaselinas y siliconas. Entender, por favor, las siliconas, no penséis en las siliconas estas de las puertas o las de los baños. Son siliconas cosméticas absolutamente le aportan la suavidad y la textura a las cremas y que son absolutamente aptas, que no hay ningún problema ni para el paciente oncológico, para cualquier otro tipo de patología o paciente o no, o piel sana, ¿eh? O sea, están más que, vamos, testadas y, por supuesto, no solo testadas, están reconocidas a nivel de la regulación cosmética europea. Se utilizan bastante frecuentemente en muchas, vamos, prácticamente en todos los cosméticos, ¿de acuerdo? Así que con este tipo de sustancias lo que vamos a frenar es precisamente que se nos escapa el agua, la evaporación. Ahora necesito hidratar. Ya he frenado que se me escape el agua. Muy bien, pues ahora sí que necesito hidratar. ¿Cómo hidrato? Bueno, pues con activos que hidraten, como por ejemplo, muchos los conocéis, ¿eh? La urea, el glicerol. ¿Quién no conoce el famoso ácido hialurónico, verdad? Así que si tengo activos de este estilo en mi cosmético, perfecto. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo activos que frenen la evaporación, no he metido prebióticos ni posbióticos, no tengo activos que hidraten, al final la piel se va a inflamar. Cuando se inflama, la piel pica. Y cuando nos pica, nos arrascamos. Cuando nos arrascamos, la piel se vuelve a inflamar. Cuando se inflama, vuelve a picar. Y sucesivamente esto es un círculo vicioso del que no salimos. ¿Qué necesito entonces? Activos que calmen, que ese círculo se rompa, que ese círculo vicioso se rompa. ¿Cómo lo hago? Pues con activos que a lo mejor no son muy conocidos en nombre, pero que os empiezan a sonar cuando cogéis la etiqueta por detrás y veis, por ejemplo, los ingredientes, ¿no? Como por ejemplo la niacinamida, la alantoína, la glicocola, aquí no está puesto, pero por ejemplo el bisagolol. Hay muchos, ¿eh? No es que penséis que solo son los que en la diapositiva, yo he puesto algunos, pero hay muchos más. Y por último, ya no hace falta solo que aporte agua, que es lo que me hace estas hidratantes, como el hialurónico, el glicerol, como yo decía. Necesito reparar la barrera cutánea para que ya no se me escape más agua. Necesito que los ladrillos que componen, por ejemplo, la piel, estén equilibrados, que vuelvan a estar en línea recta y que tengan las juntas perfectas. Eso lo hacen los lípidos. Por eso necesito relipidizar nutrientes, necesito nutrir la piel. Hidratar y nutrir no es lo mismo. Hidratar es aportar agua y nutrir es aportar lípidos, ni aportar grasa, pero grasa buena, no entendamos la grasa del colesterol. Grasa necesaria o lípidos necesarios que son los que van a cementar y hacer que los ladrillos de nuestra piel estén como tengan que estar. Y esto lo hacen activos como los aceites vegetales, la manteca de karité o las ceramidas. Si yo tengo un dermocosmético que tenga activos para cada una de estas fases, tendremos un emoliente o un hidratante plus, como lo digo yo, maravilloso para el paciente oncológico. Como yo decía, que vale más una imagen que 1000 palabras, fijaros, os he querido poner la fotografía, que además es de hace aproximadamente 3 semanas, es decir, antes de ayer, como digo yo, ¿no? En la cual, pues, una paciente llevaba un PIC, que ya sabéis que es, bueno, pues, es un aparato para que poder inyectar directamente, pues, en este caso, el fármaco en cuestión, llevaba un PIC con una venda. Y cuando va al servicio, pues refiere al servicio, oye, pues me pica un montón, me duele un poco, entonces cuando le quita la venda se encuentran, como veis en la fotografía de la izquierda, se encuentran toda esa zona así. Fijaros, la diferencia entre la fotografía de la izquierda a la derecha no son más de 48 horas. Se sacó un viernes
esa diapositiva de la izquierda, y el lunes la piel estaba así cuando se utiliza un emoliente testado en un paciente oncológico con las características que os he dicho. No hace falta ya, ¿para qué os voy a contar? Creo que la imagen me habla por sí misma. ¿Se puede mejorar la calidad de vida de la gente? ¿El paciente puede mejorar sus efectos secundarios? Es muy evidente. Ahora sí, utilizando los productos adecuados, ¿vale? Vuelvo a decir, si son testados en paciente oncológico, 1000 veces mejor. Vale, seguimos. Seguimos con hidratación. Yo me he centrado más en hidratación corporal, pero por supuesto el rostro es fundamental también. Muchos de los efectos secundarios, como hemos visto, por ejemplo, en las primeras diapositivas de estas pacientes, la paciente joven que tenía ese acné muy severo o la paciente de color que también tenía ese acné muy severo provocado por terapias oncológicas, claro, no se van a poner una crema de rostro o de cuerpo en el rostro porque la textura de una crema corporal normalmente es bastante cremosa. Necesitamos otro tipo de texturas y a lo mejor otro tipo de activos también porque la piel del rostro no es exactamente igual que la de nuestro cuerpo. Así que necesitamos productos específicos no solo para piel sensible, sino que estén testados en paciente oncológico. ¿Con qué? Con activos que hidraten, con activos que calmen, como un nombre muy raro que os voy a decir que se llama neurosensina, lo vamos a ver luego en la siguiente diapositiva, para que entendáis un poco conceptos químicos hasta qué punto un activo puede hacer que la piel mejore. Creo que es importante también en este punto, ¿no? Neurosensina va a disminuir la irritación, va a calmar la piel de forma inmediata, lo repito, inmediata y duradera. Además, si nos enriquecemos de nuevo, como pasa con las cremas de cuerpo, con aguas termales, que no lleven perfume, que no lleven alcohol, porque hemos dicho antes, perfume, energizante, alcohol, deshidrata, no podemos deshidratar sin conservantes ni la alonina porque son también potenciales alérgenos, ¿vale? Que lleven la menor cantidad de componentes posibles, que sean fórmulas muy minimalistas que decimos nosotros, esa frase de menos es más, ¿verdad? Y que además lleven envases herméticos, es decir, que no permitan entrar, en este caso, el oxígeno para que no se degrade ninguno de los activos, pues sería ideal para poder utilizar en el paciente oncológico, ¿verdad? Pues fijaros, este activo que yo os decía, llamado neurosensina, os lo voy a explicar de una manera, intentarlo explicarlo fácil, ¿vale? La neurosensina es un activo químico que cuando entra en contacto con la piel, a las células más externas de la piel, que se llaman queratinocitos, las estimula, ¿vale? Las hace que despertar. Y cuando despiertan, estas células, estos queratinocitos, segregan otros dos compuestos que se llaman endorfinas y encefalinas, que entran en el torrente sanguíneo. Estas endorfinas y encefalinas lo que van a hacer es cuando llegan las fibras nerviosas es bloquear, como forman un escudo para que la señal, cuando llegue la señal del dolor, de la inflamación, se encuentre con una pared y no llega al cerebro. De tal manera que el cerebro no reconoce que hay rojez, que no hay inflamación y no deja que la piel pues, se inflame, se ponga roja o lo que sea. Y además, esto que os acabo de decir lo hace de manera muy rápida, en menos de un minuto. Para que, a ver si os sirve el ejemplo. Yo creo que me estoy viendo pequeño en cámara, ¿verdad? Pero yo tengo la piel muy sensible. Yo tengo rosácea. Rosácea es, bueno, pues es una patología de la piel que son brotes espontáneos, a veces provocados por determinadas sustancias, pues el calor, el frío, el picante, lo que sea, con muchos eritemas, sobre todo con mucho picor y con granitos que pican mucho, ¿vale? Para que nos entendamos, sobre todo en la zona de las mejillas similar y la zona del cuello. Aunque yo no esté brotado hoy, cuando yo me afeito, todo esto, como está muy sensibilizado, es una zona de calor y de color enorme. Bueno, pues mi aftershave, el que yo utilizo, es una crema dermocosmética que lleva este tipo de activo, la neurosensina, porque en cuanto me lo aplico, la sensación de alivio es prácticamente inmediata. En menos de un minuto, la sensación de calor, la rojez que podría aparecer, no aparece. Así que en dermocosmética es verdad que la actividad de los dermocosméticos no suele ser tan rápida, pero en este caso con este activo sí. Así que si eres un paciente o si eres un especialista que está viendo en este caso esta web o este vídeo de YouTube y quieres un efecto rápido, imagínate que eres paciente o eres un profesional que está tratando a un paciente con taxanos, por ejemplo, cuyo efecto secundario sabéis perfectamente que es esa rojez, ese flux, esa parte de sofocos, ¿no? O inclusive pacientes irradiados en cáncer de cabeza y cuello, o pacientes tratados con terapias dirigidas como cetuximab, por ejemplo, que es esa molécula que es capaz de hacer el panitumumab, ¿no? Que causa ese rash cutáneo, ese acné que yo decía anteriormente muy severo. Bueno, si queremos calmar de manera muy rápida este tipo de efecto y que no se ponga tan rojo, que no haya esa sensación de calor ni de picor, activos o moléculas, mejor dicho, perdón, dermocosméticos que lleven este tipo de activo, vuelvo a repetir el nombre de neurosensina, créanme que va maravillosamente bien, sobre todo porque es muy rápido de efecto, ¿vale? Pasamos ahora a la cicatrización. Hemos hablado de higiene, hemos hablado, bueno, primero de agua termal,
de higiene, de hidratación corporal, de hidratación de rostro. Y ahora vamos a hablar de un elemento fundamental en el tratamiento para paliar en la medida posible los efectos secundarios de los pacientes oncológicos, que son la cicatrización o el uso de reparadores epidérmicos. Es muy común que diferentes terapias oncológicas, por ejemplo, las terapias dirigidas y alguna quimioterapia y alguna inmunoterapia, provoquen pues, situaciones como las que veis ahora mismo en la fotografía, en la diapositiva, ¿no? Esas fisuras, por ejemplo, esta fisura, por ejemplo, que es muy dolorosa en los dedos pulgares principalmente, o esta primera de aquí de arriba que se llama paroniquia, que es como una especie de cuando la uña se te encarna, o es una inflamación en el lateral de la uña, llamamos inflamación ungueal o periungueal, mejor dicho, perdón, que es muy dolorosa, o estas descamaciones que estáis viendo en las manos y en los pies, que provocan también sensaciones de hormigueo muy constantes y que es muy, muy desagradable, pues todo eso con reparadores epidérmicos se puede realmente llevar muy bien. Hay muchos, ya os digo, muchas terapias oncológicas cuya afectación se nota en las uñas, como veis aquí. ¿Qué realmente qué es lo que afecta a la uña? Pues a la uña entera, a la que llamamos tabla ungueal, a los pliegues periungueales, como veis en la diapositiva de arriba a la derecha, ¿vale? ¿Veis cómo tiene esa zona súper inflamada? ¿Por qué? Porque la piel se vuelve muy fina, muy, muy fina, y por lo tanto la uña se encarna con mucha facilidad. Por eso es súper importante, y voy a aprovecharlo de la uña para volver a recordarlo, el uso de hidrataciones o hidratación como si no hubiera mañana en el paciente oncológico, porque nuestro único interés es engrosar al máximo la capa córnea, es decir, la capa más externa de la piel. Cuanta más gruesa la tengamos, mejor va a recibir la piel los tratamientos oncológicos, sea radio, sea quimio, sea inmuno. Y evitaremos, por ejemplo, efectos secundarios como esto que se llama paroniquia, que es la foto de la derecha. Abajo también, esta foto que tenéis abajo, donde están los dedos puestos, que se ve como una zona oscura en el margen de las uñas. Esto también son paroniquias grado 1 en este caso, ¿vale? Es decir, son las más leves de las paroniquias, pero aparte de ese color raro, pues la cutícula está muy, muy, muy debilitada y se puede llegar a caer la uña. ¿Vale? Todo eso con reparadores epidérmicos pues nos pueden ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque el reparador epidérmico va a acelerar la cicatrización y la reparación de la piel, que es algo que perdemos con los tratamientos. Es decir, cuando yo me hago un corte y no estoy en tratamiento oncológico, pues mi piel cicatriza en un tiempo X. Pero si yo estoy en tratamiento oncológico y me hago un corte, por ejemplo, mi cicatrización puede durar mucho más tiempo. Tarda mucho más en curarse las heridas. Por lo tanto, las heridas, los raspones, las fisuras, lo que sea. Por lo tanto, el utilizar dermocosméticos que vuelvan de nuevo a acelerar ese proceso es fundamental para tener la calidad de vida óptima y no padecer ni grietas ni fisuras y evitar al máximo ese síndrome mano-pie, que es fundamental. No lo he dicho anteriormente, pero es importante que lo sepáis por no generar falsas expectativas a nadie. Esto para todos, ¿eh? El uso de dermocosméticos antes, durante y después no va a evitar en ningún caso que aparezca el efecto secundario. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hay una molécula que va a ocasionar lo que denominamos síndrome mano-pie o fisuras en las manos y en los pies, para que nos entendamos, que es otra cosa que el síndrome mano-pie, pero para que nos entendamos, si esa molécula va a provocar, el paciente lo va a padecer, lo va a tener. ¿Para qué sirven entonces los dermocosméticos? Para que los grados de severidad de esa aparición de ese efecto secundario sean mínimos, mínimos, porque cada efecto secundario tiene grados, grado 1, grado 2, grado 3, siendo cuanto más número más alto, el grado es mayor. Lo que va a intentar los dermocosméticos es que el grado de severidad de esos efectos secundarios sea mínimo, que sean grados 1, que son grados que son perfectamente asumibles por los pacientes sin perder nada de ápice de calidad de vida. Y ahí sí los dermocosméticos tienen mucho que decir. Pero si oís a alguien o se aventura a alguien a decir que el uso de dermocosméticos antes o durante los tratamientos va a evitar que aparezca un efecto secundario, eso es literalmente mentira. No hay ningún dermocosmético en el mercado, y cuando digo ninguno que tenga el poder a día de hoy, que la ciencia haya podido, que con un uso previo, antes del tratamiento, inclusive durante, tenga el poder suficiente para que un efecto secundario no aparezca. Eso no es, vamos a ser ciencia ficción concretamente, eso no existe a día de hoy. Ojalá el futuro, y por ahí estudiando los que nos dedicamos a esto, ojalá el futuro nos lleve a eso, a que haya dermocosméticos que tengan ese poder. A día de hoy, ciencia ficción, os decía, no es cierto, pero su valor lo adquiere en eso mismo que os decía, en la minimización al máximo de los efectos secundarios que pueden aparecer. Así que, como decía, el uso de reparadores epidérmicos, aparte de acelerar la reparación, van a evitar también la hiperpigmentación posinflamatoria. Este nombre rarísimo de hiperpigmentación posinflamatoria, ¿qué quiere decir? La aparición de manchas. Cuando la piel se inflama de manera sostenida y muy potente, acaban apareciendo manchas.
Si tenéis casos, por ejemplo, ojalá no, pero si tenéis casos en familiares, por ejemplo, con acné muy severos, cuando se les ha ido, a veces quedan marquitas y manchitas en la piel. Precisamente eso se llama, es por la hiperpigmentación posinflamatoria. Así que el uso de reparadores epidérmicos no solo es que vaya a reparar la barrera cutánea, también va a evitar que aparezcan manchas. Y créanme que los efectos secundarios, o mejor dicho, las terapias oncológicas, la mayoría de ellas provocan o tienen la capacidad de provocar bastante hiperpigmentación, bastantes manchas, ¿vale? Así que el uso de determinados activos, que lo vamos a ver aquí, activos como por ejemplo el pantenol al 5%, podéis encontrar como pantenol o también como vitamina B5, porque no deja de ser más que la vitamina B5. La vitamina B5, llamada pantenol, va a calmar de forma inmediata y muy rápida también. Si duele, pues si tenemos una fisura, si nos hemos hecho una erosión en la piel, muy rápida y además de forma muy duradera. Si utilizamos activos como el madecasoside, que es un nombre rarísimo, lo castellanizo, ¿vale? Es el extracto puro de la centella asiática extraída en frío. Y repito esto de extraída en frío porque hay muchas maneras de extraer, por ejemplo, sustancias. Imaginaos el aceite de oliva, ¿vale? Se puede extraer en frío, pues lo puede extraer en caliente. Es aceite de oliva, pero en caliente es menos puro y es más barato. En frío es más puro y es más caro. Bueno, pues el madecasoside igual. El extracto de centella asiática se puede extraer en frío o en caliente. Nosotros lo extraemos en frío, o muchas de las cremas están en frío. ¿Por qué? Porque es más puro aun siendo más caro, pero funciona mucho mejor. Este activo, el extracto de centella asiática pura, acelera la cicatrización de la piel enormemente, regula la inflamación y además regenera muy rápidamente las fibras de elastina y colágeno, que es lo que buscamos. Si además estos reparadores epidérmicos llevaran gluconato de cobre o cobre, zinc y manganeso en su composición, estos oligoelementos en conjunto no solo también son antioxidantes y reparadores, sino que hacen un efecto maravilloso, que es un efecto antibacteriano. Si yo tengo una fisura, por ejemplo, y me pongo reparador epidérmico que lleve este tipo de activos, no solo sé que se va a reparar antes, sino que voy a impedir que esa fisura, esa grieta, se pueda infectar. Así que fantástico. Y si además lo acompañamos de activos que hidraten y que humecten, como puede ser la glicerina, al 21% de ácido hialurónico que lo hemos visto anteriormente, y el poder maravilloso de las aguas termales, pues tendremos un reparador epidérmico maravilloso y fundamental para patologías de estilo rascutáneos, fisuras provocadas por terapias dirigidas, grietas, en definitiva, cualquier erosión que provoque cualquier terapia oncológica o no, porque puede ser, imagínate, estás cortando fruta en casa, lo que sea, y te cortas, bueno, pues cuando deja de sangrar te pones este tipo de reparadores, maravilloso. Os han rozado los zapatos en la rozadura, tenéis, bueno, tenéis muchos mocos, al final las aletas de la nariz se han descamado, este tipo de reparadores. Herpes labial, por ejemplo, no sé, hay múltiples acepciones. Este tipo de productos, de hecho, nosotros llamamos que son productos de botiquín, porque no solo se utilizan para el paciente oncológico, se utilizan en circunstancias súper domésticas en las cuales tienen un resultado maravilloso. Os voy a enseñar, como yo siempre digo, que una imagen vale más que 1000 palabras, qué es lo que quiero decir y hasta qué punto activos como estos, productos como estos cambian vidas, enfocado evidentemente a patología oncológica, sobre todo efectos secundarios de paciente oncológico. Fijaros, esto pertenece a un estudio que hicimos nosotros hace ya unos años con hospitales de Francia y España, en los cuales íbamos a servicios de oncología y de radioterapia para que estos servicios seleccionaran ellos un caso clínico de un efecto secundario provocado por una terapia oncológica, los que quisieran ellos, ¿vale? Lo único que les pedíamos es que, para paliar ese efecto secundario, utilizaran un reparador epidérmico, pero solo el reparador epidérmico, nada más. Y que si lo que ocurría tenía importancia clínica, en el sentido de que mejoraba enormemente la piel del paciente, no solo por la mejoría, sino también por el tiempo de la mejoría, que nos hicieran unas fotos del antes y el después. Bueno, pues fruto de ese estudio son estas fotos que os cuento. Fijaros, este es un síndrome mano-pie, ¿vale? Lo suelen provocar, en este caso, las quimioterapias, ¿vale? Y alguna terapia dirigida, las terapias dirigidas, ¿de acuerdo? Descamación brutal en las manos, sensación de hormigueo continuo. Esta paciente, que es una paciente francesa, simplemente el hecho de cerrar la mano hacía que se agrietara y por lo tanto le salían más llagas. Fijaros, solamente con 10 días de uso de un reparador epidérmico, 10 días, fijaros cómo estaba la piel. O este otro, por ejemplo, este paciente cuyo dedo pulgar, como veis, está completamente inflamado, muy rojo, con una grieta que atraviesa, una fisura que atraviesa todo el dedo pulgar. Este paciente no podía pinzar, no podía agarrar una taza, por ejemplo, un vaso. Fijaros, simplemente 5 días después, cómo estaba la piel, ya ni roja, no aparecía la fisura por ningún lado. Sé que esta foto es un poco agresiva, no sé, disculpadme, pero la pongo porque, por dos razones. Primero, para deciros que ver esto ya es casi ciencia ficción también. Es muy difícil. Esto es una radiodermitis grado 4. Es la radiodermitis más severa que pueda haber, la más grave.
con pérdida completa de piel. Bueno, como veis, es una paciente que tiene la mama en carne viva. Este tipo de radiodermitis es prácticamente imposible verse ya. Es muy, muy, muy complicado. Pero en este caso, esto es del año 2017, concretamente de un hospital español de Canarias, en los cuales, pues bueno, este servicio decidió apostar por el reparador epidérmico para paliar este efecto secundario tan grave de la radiodermitis y, como veis, en 27 días, fijaros cómo evolucionó esta paciente. Fijaros que la piel ya está repigmentalizada, ¿verdad? Ya está perfecta. Pero ¿veis toda la mancha tan grande que hay? Eso es la hiperpigmentación posinflamatoria, las manchas, provocado cuando hay una inflamación muy, muy severa. Esta última foto que os voy a poner de los reparadores, pues tiene que ver, pues es un paciente de cáncer de cabeza y cuello que está sometido a tratamiento con radioterapia y hay tratamiento con una terapia dirigida también. ¿Veis todos estos granitos pustulosos? Eso es un ras cutáneo provocado por el famoso acné del paciente oncológico. Toda esta rojez viene provocado por la terapia oncológica y también por la radioterapia. Fijaros cómo en 15 días, sin dejar su tratamiento, cómo evoluciona la piel y cómo este paciente inicialmente, pues como os decía, no creo que quisiera hacer mucha vida social y sin embargo 15 días después, fijaros realmente cómo estaba la piel, podría hacer una vida perfectamente normal. Así que me reitero, ¿los dermocosméticos cambian vidas? Sí, aquellos que realmente pues tienen el aval científico que estén testados evidentemente y que sean capaces de hacer cosas como las que veis aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a terminar con la fotoprotección. La he dejado para el final porque para mí ya es un tema más personal, ya no solo es el hecho de trasladarlo a esta charla. La fotoprotección tiene que ser algo que nos tenga que importar a todo el mundo, no solo al paciente oncológico, a todo el mundo. Y más, cada vez más en los tiempos que corren, donde vamos cada vez más teniendo problemas en la capa de ozono, con todo esto. Vivimos en un mundo donde tenemos mucho sol. En España, además, tenemos muchas horas de sol y tenemos que concienciarnos cada vez más que la fotoprotección no es un capricho de las marcas cosméticas. La fotoprotección es algo que nos va a dar la vida en ello. Y si no de alguna manera, nos acostumbramos a pensarlo así, pues vamos a seguir teniendo bastantes problemas futuros con la piel de los futuros pacientes oncológicos que ojalá no tengan que ver. Igual que desde pequeñitos, ¿verdad? Nos enseñan a lavarnos los dientes y nos enseñan a lavarlo con pasta de dientes. Y nadie piensa que la pasta de dientes o que las marcas que están trabajando con pasta de dientes lo hacen así porque lo único que quieren es que de pequeñito vender pastas, ¿verdad que no? Pues con los solares tampoco. Lo que pasa es que no tenemos esa cultura. Pero los solares son dermocosméticos que tendrían que ser exactamente igual de puestos desde pequeñitos como cuando nos lavamos los dientes. Igual que nos dan la pasta y el cepillo, nos deberían dar un fotoprotector. Porque si desde pequeños nos fotoprotegemos como debemos, creedme que el impacto de los cánceres cutáneos y no cutáneos que se provoca por las barbaridades que se han hecho años anteriores, sobre todo nuestras madres, padres y abuelos, más el ahorro sanitario que consideraríamos por no tener que estos pacientes en los hospitales, vamos, tendríamos todos, aparte de eso, una piel espectacular. Pensar que el mejor antiarrugas del mercado es un solar. Y el mejor solar del mercado, ¿sabéis cuál es? El que os ponéis. Es así. Si no os lo ponéis, de verdad que no vale para nada. Ojo, el que os ponéis, que debería ser cada día del año. No cuando me voy a la playa, porque parece que el sol solo nos afecta ahí. Me meto el pie en la arena de la playa y ya entonces sí, entonces me voy a poner solar y tal. Salgo de la arena de la playa, me voy a la cemento a tomarme la cerveza, ya se acabó. Porque, tal. Y si ya en vez de agosto es febrero, bueno, como está nublado, ¿verdad? No me lo pongo. Tú ves al de enfrente, tú ves a tu compañero. Si estás viendo, hay luz. Si hay luz, hay radiación. Y si hay radiación, te está afectando. Aunque no lo creas. Sí, te está afectando. Solares todo el año. Y en el paciente oncológico, créanme, muchísimo más. Si las terapias oncológicas causan fotosensibilidad, la piel en muchos de ellos ya no tiene la resistencia ni va a tenerla permanente. Por lo tanto, el uso de fotoprotección tendría que ser un sí o sí para todo el año y siempre en los pacientes oncológicos. Y os diría que para todo el mundo. Esta diapositiva me gusta mucho porque de alguna manera explica en una sola pala, en lo que veis aquí en esta diapositiva, todo lo que nos puede afectar a nivel de radiación, en este caso simplemente por vivir en el planeta Tierra. Está claro que las radiaciones que más nos importan es la ultravioleta B y la ultravioleta A, porque efectivamente son las que van a causar el mayor daño cutáneo y no cutáneo en la piel de cualquier persona. Si me permitís, os voy a dar una regla mnemotécnica para que os acordéis siempre de lo que implica el B y el A.
¿vale? ¿Qué hace el B y qué hace el A? Es muy simple, ojalá os acordéis, pero creo que inclusive para los niños pequeños o para vosotros, para que os acordéis siempre de la importancia de esta radiación, ¿verdad? Mirad, ultravioleta B. ¿B de qué? B de brasa. Me quemo, me he quemado. Cuando me quemo en la playa, cuando me sale la quemadura, que no me he puesto el solar apropiado, lo que sea, tal, aunque no me he puesto la cantidad adecuada, cuando me echa una quemadura, es por el B. B de brasa, acordaros, ¿vale? Este es fácil de acordaros. Y el A, que nos acordamos menos y además nos hablan menos de él. Bueno, pues el A, tres cosas. A de arrugas. Nosotros, lo que nos hace vivir nos hace morir. El fotoenvejecimiento, el sol que tan bueno es para nosotros y que evidentemente nos da esa motivación de querernos comer en el mundo y miles de cosas más, el sol también nos mata. Las arrugas nos mata y además nos envejece, hace que seamos menos jóvenes. Si ya de por sí nuestra genética es envejecer, pues el sol todavía la acelera más. Si nosotros nos fotoprotegemos con un solar adecuado de UVB y UVA, que de verdad créeme que llegaremos a edades muy ancianas con una piel maravillosamente bien. A de arrugas, acordaros, el fotoenvejecimiento, las arrugas nos provocan la ultravioleta A. A de alergias, las alergias por el sol y sobre todo seguramente habrá muchas de vosotras, mujeres y chicas que me estáis viendo también, que cuando termina el verano, algunas de vosotras pues te salen como unos granitos en el escote, ¿verdad? Que pican bastante y son como rojillos. Eso se llama erupción polimorfa solar. Lo provoca el ultravioleta A, es una alergia al sol, ¿de acuerdo? Así que el ultravioleta A provoca alergias. Y por último, ¿A de qué? A de ADN. El ultravioleta A daña el ADN. Es verdad que no directamente. La radiación no daña directamente el ADN. La radiación provoca una serie de sustancias que se llaman radicales libres, que a su vez, eso sí que van a afectar al ADN. Y ojo, el B, que no lo he dicho, es otra parte porque no me cuadraba con la letra, ¿vale? Pero el B también daña el ADN, pero lo daña directamente. El B directamente, el A no. ¿De acuerdo? Esto es para cultura general, porque creo que es bastante bien que lo sepamos. Y otra cosa de cultura general, sobre todo porque son preguntas que nos hacen pacientes a nosotros, dado que está muy de moda, es el famoso, lo que está poniendo muy de moda, que es la luz azul. La luz de las pantallas, la luz de los teléfonos, la luz de los iPads, de todos los videojuegos, lo que queráis. Rápidamente, por no enrollarme, ¿la luz azul provoca cáncer? No. Ya está, así de simple. No. El hecho de que yo esté trabajando en un ordenador 5, 6 horas, 7 horas en mi oficina no va a hacer que tenga cáncer de piel. No es cierto. Ahora, ¿provoca cosas? Sí. La luz azul, muy sostenido y con mucho tiempo, puede llegar a hiperpigmentar, ¿eso qué quiere decir? A provocar manchas en la piel de los pacientes y también un envejecimiento mayor. Pero fijaros, habría que estar aproximadamente 24 horas seguidas durante un mes delante de una pantalla del ordenador para que empiece la piel a tener algún tipo de problema. O sea, es tan poca la radiación que recibimos de luz azul, aunque luego se ponga de moda en Instagram lo veamos no sé qué y tal, no es así. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los dermatólogos, ¿vale? La luz azul no provoca cáncer y la cantidad de luz azul que habría que recibir es tan grande para hiperpigmentar y para fotoenvejecer que es absurda. Sin embargo, la radiación solar, que también tiene luz azul, es así. Pero por el sol. Cuando yo me protejo por el sol con un fotoprotector, perfecto, ¿vale? No tanto la de las pantallas. Bien, seguimos entonces. Hemos dicho que la luz del sol, o mejor dicho, la radiación solar, provoca en los pacientes que están sometidos a terapias oncológicas lo que denominamos fotosensibilidad. Aquí tenéis, digamos, la definición pues, más científica, la más adecuada, o mejor dicho, yo creo que la más fácil de recordar para todos es un paciente sometido a terapia oncológica se vuelve menos resistente al sol. Es eso, ¿vale? Por lo tanto, se quema más fácilmente. ¿Cuándo ocurre? Pues siempre que haya habido una exposición al sol. ¿Qué terapias oncológicas lo provocan? Os he dicho anteriormente, todas. Lo único que cambia es cuánto. Poco, mucho o muchísimo. Pero todas las terapias oncológicas van a provocar fotosensibilidad. También para cultura general, porque hay dos conceptos que son muy iguales, pero no, vamos, ni parecidos por asomo. Pero no es lo mismo decir que un fármaco es fotosensible a que es fotosensibilizante. ¿Qué es un fármaco fotosensible? Un fármaco fotosensible es aquel que es sensible a la luz. Es un fármaco que si no está en un envase adecuado, por ejemplo, en un envase opaco que no le dé la luz, este fármaco pierde las características físico-químicas y farmacológicas y por lo tanto ya no va a ser válido para utilizarlo. ¿Vale? Por ejemplo, pasa con la vitamina C. Si compráis o tenéis dermocosméticos con vitamina C pura, ya veréis que los envases van siempre totalmente opacos a la luz. ¿Por qué? Porque la luz los degrada y cuando los degrada pierde su efectividad. ¿Vale? Eso sería un fármaco fotosensible
o un activo fotosensible. Pero cuando hablamos de fotosensibilizante, cuando hablamos que un activo es fotosensibilizante, son aquellos fármacos que una vez que entran en el organismo, bien por vía tópica o bien por vía inyectada, ¿vale? Simplemente por el contacto con la luz del sol van a provocar una reacción, normalmente de tipo alérgica, ¿vale? Eso es un fármaco fotosensibilizante, que es lo que ocurre con muchos de los fármacos que son terapias oncológicas. Por eso, el paciente, pues, si ya de por sí se pone muy fotosensible y yo doy un fármaco fotosensibilizante y no le protejo del sol como debo, en cuanto salga a la calle voy a tener un problema serio con ellos, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto baja la resistencia al sol de los pacientes, no os voy a contar el estudio, no es el objeto de esta charla, ¿verdad? Pero sí que os voy a contar para que entendáis, o mejor dicho, para que veáis hasta cuánto baja la resistencia al sol o realmente cómo afecta en este caso una terapia oncológica en la resistencia al sol de los pacientes. Este es un estudio con una molécula que se llama bemurafenib, no hace falta que lo aprendáis, ¿vale? Bemurafenib, que se utiliza principalmente para el cáncer, para el melanoma metastásico, ¿vale? Se utiliza para eso, para otras cosas, pero para esto principalmente. Fijaros, en este estudio se cogieron 18 pacientes, que son estos números que tenéis aquí abajo, voy a volver a coger el puntero láser para que lo veáis bien, ¿vale? Veis estos numeritos aquí, eso sería el número de pacientes. Y esta barra vertical, para que nos entendamos también, es la resistencia al sol de esos pacientes. Esto mide la resistencia al sol y esto sería el número de pacientes. Fijaros que antes de empezar el tratamiento con esta molécula, que son todas las barras rojas que veis aquí, los 18 pacientes tenían una resistencia al sol prácticamente la misma para todos, como podéis ver, ¿verdad? La misma. Todas esas barras rojas serían antes de empezar el tratamiento. Pero cuando empezaron el tratamiento se les volvió a medir la resistencia al sol, 2 meses después de haber empezado el tratamiento. Fijaros, son las barras naranjas. ¿Habéis visto cómo cambia la resistencia al sol de los pacientes? ¿Os dais cuenta cómo es importantísimo el fotoprotegernos? Siempre, ya no solo el paciente oncológico, nosotros, pero alguien que está sometido a terapia oncológica, habría que fotoprotegerse. Fijaros que salvo el número 3, que efectivamente mantiene prácticamente la resistencia, que es una excepción, fijaros, todos los demás disminuyen y algunos drásticamente, como el 18 o el 1, por ejemplo, su resistencia al sol. Es decir, acaban de convertirse en personas que se queman muy fácilmente, ¿vale? Es un estudio perfectamente válido y como veis que demuestra esto que os estoy diciendo. Y aquí viene una parte de la sesión que ya queda poco para terminar, ¿vale? Pero que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Yo esta diapositiva la he llamado, pero tú tómate esto y verás qué bien. Veréis, quizás seamos nosotros, digamos nosotros como pueblo español, me refiero como nación, que tenemos una vocación de ayuda muy grande, de verdad, la tenemos. Somos un pueblo, yo creo que bastante humanitario, que tenemos una vocación de ayuda bastante grande. Pero en nuestra, como digo yo, nuestra bendición llevamos la penitencia. ¿Por qué? Porque a veces, por querer ayudar en exceso, o mejor dicho, por querer ayudar sin saber, lo que provocamos en los demás es un efecto contrario, es decir, algo que les viene fatal. Y esto, cuando estamos hablando de los pacientes oncológicos, es muy, pero que muy serio. Imaginaros, voy a hacer un pequeño diatillo, ¿vale? 2 minutos nada más. Imaginaros que yo fuera un paciente oncológico, Dios no lo quiera, ¿vale? Pero imaginaos que yo fuera un paciente oncológico, bueno, pues me acabo de salir del hospital, mi hospital está muy cerca de mi casa, salgo del hospital, porque me voy andando, y según voy de camino a mi casa, me encuentro con Pepita. Fijaros, todo el mundo supongo que su portal tiene una Pepita. Pepita o Pepito es aquel vecino o vecina, pues que es, bueno, pues es médico, es astronauta, es carpintera, es astróloga, es astrofísica, es periodista, es de todo, sabe de todo y de todo sabe. Y entonces me ve por la calle y me dice, hombre, David, te veo fastidiado, ¿eh? ¿Qué tal estás? Digo, pues mira, no estoy bien. Acabo de darme ahora mismo la quimio, voy para casa, me voy a descansar, pero llevo días que no me encuentro nada bien y esto no lo llevo bien, mi circunstancia ya sabes cuál es. Y ella me dice, ya, te veo un poco depresivo, ¿no? Pues sí, un poquito. Digo, mira, me dice ella, verás, hace 2 o 3 días en los documentales de la 2, oye, echaron un documental de plantas medicinales y mira, me quedé con la copla porque yo te conozco y entonces hablaron de una planta, la hierba de San Juan, el Hipericum, por ejemplo, que en tisana, oye, tomada en tisana, fantástico. Tómatela porque este tipo decían que es antidepresivo para depresiones leves y moderadas. Oye, que es natural, no te va a pasar nada, te tomas una tisana y te va a ir de cine. Ya lo verás. Es una tisana, es algo natural. ¿Cómo voy a pensar yo que me va a hacer algo, no? Y más si me lo está diciendo Pepita, ¿verdad? Pero ya que estamos, mira, en este mismo documental apareció otra planta
como esta, ¿vale? Que se llama Ruda, bueno, que funciona francamente bien, por ejemplo, para los dolores de cabeza, porque también me habías dicho que padecías de ellos. Digo, pues sí, pues mira, vete al herbolario, cómprate esta hierba de San Juan y la Ruda y te vas tomando infusiones periódicas, pues una infusión al día, ¿vale? Y ya verás qué bien te va. ¿Qué ha hecho Pepita? Pepita la ha liado parda. Me la ha liado parda. ¿Por qué? Porque yo, que estoy sometido a tratamiento quimioterápico, lo que Pepita no sabe, lo que en ese documental no le contaban, porque evidentemente ese documental no es para eso, es que, por ejemplo, estos dos tipos de plantas, como veis aquí, lo que van a hacer todavía aumentar muchísimo más la fotosensibilidad que me provocan los fármacos. O sea, que si de por sí ya me comaba muy rápido, ahora ni os cuento. O sea, vamos, me voy a freír como un huevo frito prácticamente cuando salga por la puerta. Y solo porque Pepita me quiso ayudar. Por favor, si no sabes, no os metáis. Perdonadme que sea así, pero es que tengo que ser así. Si no sabéis, no ofrezcáis, por favor, información que no está contrastada. Para eso están los profesionales sanitarios, las batas blancas. Y vosotros, pacientes, si me estáis viendo, por Dios, por favor, decidle a vuestros profesionales sanitarios qué estáis haciendo, si os estáis tomando algo diferente a lo que ellos están recomendando, porque este tipo de circunstancias pueden llegar a ser enormemente graves. No por ser natural va a ser bueno para mi piel o para lo que me está pasando. No es cierto. Pueden interaccionar con fármacos hasta el punto que veáis este estudio, por ejemplo, maravilloso estudio, por cierto, que lo han hecho en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en la sección de farmacia hospitalaria, donde querían ver una revisión cómo interaccionaban determinados quimioterápicos, la quimioterapia, con lo que se ha denominado medicina alternativa y complementaria. Vamos a ver un poco la enjundia del estudio para que lo entendáis. ¿Qué repercusión tiene y qué importancia tiene, por favor, por profesionales sanitarios y por pacientes todo esto que estoy contando? Fijaros, en el estudio decían que el 65% de los pacientes que están sometidos a terapias oncológicas, el 65%, por favor, utilizan medicina alternativa y complementaria. ¿Qué llamamos medicina alternativa y complementaria, como veis aquí? Pues llamamos a ¿qué? A los productos herbales, es decir, la fitoterapia, el remedio herbal, como yo he dicho anteriormente, un 25% serían suplementos dietéticos y menos de un 4% sería homeopatía. Es decir, la mayoría son remedios herbales. ¿De acuerdo? Por resumir, el 65% de los pacientes, de 65 al 70%, utiliza remedios herbales. Bien, vamos a seguir el estudio. ¿Cuál es la principal fuente de información que ha tenido el paciente oncológico o dónde ha buscado esa información para poder él tomarse estas cosas tan naturales y evidentemente estos remedios herbales? Pues esto sí que es muy serio. Y de verdad que es muy, pero que muy serio. Fijaros, solamente el 22% de estos pacientes le pregunta a un profesional sanitario. 2 de cada 10. 2 de cada 10 le pregunta a su oncólogo, a su enfermero o enfermera, a su farmacéutico, si eso que se está tomando va a ser bueno para él o si va a tener algún tipo de problema. 2 de cada 10. ¿Y sabéis por qué? Porque es natural. Vuelvo a repetir, que ser natural no implica no tener un problema. Fijaros, el 43% son los amigos y los familiares lo que aconsejan a un paciente oncológico, por Dios, que se tome una determinada planta. El 11% es porque yo lo valgo, como digo yo, por autoiniciativa. Pero 2 de cada 10 solamente le pregunten a su profesional sanitario. Pensadlo, por favor. Si me estáis viendo, profesionales sanitarios, pacientes, quien sea, esto no puede ser. Algo no estamos haciendo bien. Pero es que la cosa es más grave. Fijaros, el 57% de los pacientes que toman remedios herbales no comunican a su médico que lo están haciendo. O sea, casi 6 de cada 10 no informan a su médico, a su especialista, al profesional sanitario, al farmacéutico, al enfermero, no le dice nada. ¿Por qué? Entiendo que porque consideran que no pasa nada. Y efectivamente, cuando decimos, ¿por qué no se lo comunican? Pues veréis, la mitad de ellos, porque no tenían ni idea que había que decírselo a su médico. ¿Y sabéis por qué? Porque consideran que no es lesivo, que no les va a dar ningún problema. ¡Error! Pero es que lo peor, y aquí también es meter la llaga en el dedo de los profesionales sanitarios, por favor, es que el 34% de los pacientes no se lo comunican porque el médico no le ha preguntado si se está tomando algo. El 34% de los profesionales de estos 57% no le pregunta a su paciente si te estás tomando algo, después, más allá de lo que yo te estoy dando. Malo es que yo crea que los remedios herbales son naturales,
pero que un profesional sanitario no le pregunte a su paciente, el 34% no le pregunta a su paciente si realmente está tomando algo más, de verdad que nos lo tenemos que hacer ver todos. Industria, pacientes, por supuesto profesionales sanitarios, Sistema Nacional de Salud. Es tan grave esto que estoy diciendo que la conclusión de este estudio es lo siguiente. Fijaros, dependiendo del mecanismo de acción, el 80% de esa medicina alternativa complementaria, traducida en remedios herbales, van a aumentar drásticamente la toxicidad de los fármacos antineoplásicos. ¿Qué quiere decir para traducirlo para todo el mundo? Quiere decir que si yo me tomo remedios herbales que no han sido consensuados ni contrastados con un profesional sanitario, en el 80% de los casos, que el 80% de las cosas que yo me puedo tomar, me van a generar que pueda tener tanta toxicidad el tratamiento que el oncólogo tenga que disminuir la dosis, con lo que implica para el cáncer, o que tenga que dejar el tratamiento. Y muchas veces no se van a enterar el motivo, porque van a pensar que es un efecto secundario muy serio de la terapia que les están aplicando. Y lo que no saben es que ese efecto secundario es grave porque estamos haciendo que el paciente se tome remedios herbales o naturales pensando que no ocurre nada. Fijaros si ocurre. Que un paciente tenga que suspender su tratamiento oncológico porque está tomando un remedio herbal, porque ni se le ha ocurrido preguntar, ni al médico se le ha ocurrido preguntar, es más que serio, es muy grave. Por favor, no por ser una planta implica que sea, lo vuelvo a decir, por favor, implica que no tenga riesgos. La digital es una planta y una concentración mínima te puede matar. Eso va más allá de la oncología. Así que, por Dios, profesional sanitario, pregunta siempre, paciente, dilo todo. No os calléis nada de lo que hagáis, por favor. No os calléis. Hay que comunicarlo todo, porque cualquier cosa, en este caso mínima que os parezca, puede haber una interacción muy seria con el fármaco que se están aplicando, haciendo que sea menos efectivo, que aumente la dosis e inclusive que tengáis que suspender el tratamiento y no sepáis ni uno ni el otro por qué. ¿De acuerdo? Dicho esto, cojo aire. Perdonadme, sé que me he puesto muy vehemente, pero es que creo que tengo que ser así. Es una realidad que nos afecta a todos. Y es algo muy simple, simplemente formación e información. Entonces, con la formación adecuada y la información adecuada esto no ocurre, pero a día de hoy sigue ocurriendo. Entonces, por favor, confía más en tu profesional sanitario, en esas batas blancas, que en las pepitas de turno, en los Google de turno, en los Instagram de turno y en los TikTokers de turno. Confía en tus batas blancas, en tu profesional sanitario, tu oncólogo, tu médico de atención primaria, tu farmacéutico, tu enfermera y enfermero, ¿vale? ¿Cuáles son los pilares básicos entonces para recomendar un buen fotoprotector, una protección adecuada? Pues lo primero, sentido común. Evitar el sol, está claro. Si sabemos que si nos ponemos al sol y nuestra resistencia al sol es menor, vamos a tener un problema. Así que intentemos evitar el sol lo máximo posible. Fijaros, no os puedo ver, evidentemente, esto es una sesión grabada, pero si tuviéramos una sesión presencial, yo ahora mismo os haría lo siguiente. Lo voy a hacer, ¿eh? Fijaros, voy a poner un vídeo, que es este que estáis viendo aquí. Vale, lo voy a volver a poner para que os dé tiempo a verlo, ¿vale? Lo vuelvo a poner. Fijaros bien, ¿eh? Vale, una vez más. Ya nos hemos fijado bien, ¿vale? La pregunta va a ser la siguiente. ¿En qué se parece este vídeo a esto? Os voy a dejar 10 segundos para que reflexionéis, ¿vale? ¿En qué se parece el vídeo que os he puesto a esto? La respuesta nos va a gustar, ahora os digo. Es que ambas cosas son una solemne tontería. Así de claro, una tontería. ¿Y por qué? Porque ponerse, y esto tiene que ver con el uso de los fotoprotectores, porque como nadie nos ha dicho para qué sirven realmente y cómo hay que utilizarlos, pues claro, lo hacemos un poco a nuestro libre albedrío, ¿verdad? Un solar no se crea ni se genera para que yo, cuando me quiera poner al sol, ponérmelo. Es decir, me quiero poner al sol, ¿no? Bueno, pues me pongo fotoprotección y luego hago como este señor, ¿no? Y como ya llevo un solar, pues me pongo así, en la hamaca, sin sombra, porque como ya llevo un solar, esto es tan tonto, y lo digo así de claro, es tan tonto como el vídeo que os he puesto, que es coger, ponerme un cinturón de seguridad y estrellarme contra un muro. ¿Por qué? Porque como ya llevo el cinturón de seguridad, pues qué más da, ¿no? El solar es el cinturón de seguridad. Tú no te pones el cinturón de seguridad para estrellarte con el primer muro que tengas. Te lo pones por si acaso tuvieras algún accidente alguna vez contra un muro, que lo evites. El solar es exactamente igual. Tú no te pones el solar para una vez después de ponértelo al sol directamente. Venga, con dos narices. Para eso no son los solares.
Los solares es el cinturón de seguridad de tu salud. Tú te lo pones para si en el caso hipotético que no estuvieras haciendo lo que debes, que es ponerte debajo de la sombra y tal, que no tengas problemas en la piel. No nos educan para saber cómo tenemos que poner, mejor dicho, para qué vale un fotoprotector y por qué no lo tenemos que poner de esta manera. Así que cuando nos pongamos un fotoprotector, no es para ponerse al sol, sino para seguir en la sombra y que te dé el sol lo menos posible. Porque si no estaríamos haciendo el tonto tan enorme, como decía, de ponerme un cinturón de seguridad y chocarme porque ya tengo un cinturón de seguridad. Y como evidentemente no somos tontos, pues por favor, utilicemos los solares con propiedad. Los solares se utilizan para que realmente estando el menor tiempo al sol posible, ese poco tiempo que esté me afecte lo menos posible. Y esto, desgraciadamente, pues lo tendrían que enseñar también desde pequeñitos. Vuelvo a decir, igual que nos enseñan a lavar los dientes, nos deberían de enseñar a que la fotoprotección es algo esencial para tener una calidad de vida óptima y, evidentemente, en pacientes oncológicos para evitar la fotosensibilidad al máximo posible, que yo tenga también, pues, que no me pueda quemar y que tenga un problema mayor del que ya tengo por los efectos secundarios. A nivel de vestimenta, que es fundamental también, ¿qué tengo que ponerme o qué sería la ropa más adecuada? Pues mirar, siempre colores más bien oscuros y brillantes porque van a reflejar más la luz e impide la penetración de los mismos, ¿vale? Que estén construidos con una tela más densamente tejida, es decir, por ejemplo, como vaqueros, ¿vale? Un tejido vaquero, que las fibras están muy juntas y que no van a permitir que atraviesen la radiación solar, ¿no? Si pueden ser que tenga un contenido de algodón, es posible que esté sin blanquear, importante. Que tengan, si tienen pues tintes que eviten la penetración de los rayos UVA, que ya sabéis que hay prendas que ya tienen SPF, pues fantástico. El tamaño de la ropa también. Preferimos que sea una ropa holgada. ¿Por qué? Porque la ropa ajustada se puede estirar, como yo estoy, no sé si me veis bien, como yo estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, con mi jersey. Cuando yo lo estiro, las fibras se separan y cuando se separan la radiación puede entrar. Por lo tanto, cuanto menos ajustada esté la ropa, es decir, cuanto más holgada sea, en un paciente oncológico mejor. Como os decía, si además llevan fotoprotección a la propia ropa, muy bien. ¿Qué alto grado de exposición tengo que tener al sol? Bueno, pues si soy paciente oncológico, deberían de ponerme la ropa lo máximo posible, es decir, que se exponga al sol la menor cantidad de piel posible. Así que tendría que ir con mangas largas, aunque sean mangas largas, pues eso, de algodón, pero mangas largas, pantalones largos, gorro, sombrero, bueno, gorro, sombrero, gafas, evidentemente. Cuanto menos luz le llega a mi piel, en este caso, si soy paciente oncológico, mejor. Y, por supuesto, la actividad influye. Si yo me meto en el agua con ropa, salgo de la ropa y no me quito la ropa mojada todavía daña mucho más, o mejor dicho, hace que el sol dañe mucho más nuestra piel, ¿vale? Por lo tanto, un fotoprotector adecuado, el mejor fotoprotector que puedo utilizar, ya he dicho que es aquel que te pones, es el mejor de todos, pero una vez que te lo has puesto, dentro de las características que tendría que tener un buen fotoprotector sería que tuviera la capacidad de parar todas las longitudes de onda, es decir, toda la radiación que nos emite el sol, que es UVB, UVA, luz invisible y infrarrojos, por lo tanto, que tenga toda la capacidad de parar ese espectro, que sea un sistema de alta tolerancia, de seguridad reconocida, eficacia, tolerancia y seguridad, acordaros, con índices de protección muy altos, es decir, SPF 50 más, que no es cuando SPF 50 más es la máxima garantía de máxima protección, ¿vale? Aunque hay marcas de solares que ya sabéis que ponen SPF 100, no es el doble de 50 más. Por favor, tenerlo en cuenta, es marketing también. De hecho, en la normativa europea, que es una normativa COLIPA, precisamente se pone el 50 más porque se consideró, mediante evidencia científica, mediante muchísimos estudios, que el factor 70, 80, 90, 95, 100, hay tan poquísima diferencia de fotoprotección, pero tan ínfima diferencia de fotoprotección, que se considera puro marketing. Así que no penséis que si compráis un SPF 100 estáis comprando el doble de un 50 más. Es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Prácticamente lo mismo. Así que no le deis importancia a eso. Que sean con texturas hidratantes, texturas muy adaptadas, que no tengan perfume, vuelvo otra vez a lo mismo, con la mínima cantidad de conservantes. Y como veis en negrita, no lo he subrayado porque ya era demasiado, que estén testados en paciente oncológico, ¿vale? Testados en paciente oncológico. Este es un ejemplo de lo que es capaz de hacer la radiación, en este caso ultravioleta A. Este es un camionero, taxista, que toda su vida estuvo viajando, o mejor dicho, conduciendo su camión en su taxi. Fijaros, donde le daba más el sol por la parte del cristal, porque ultravioleta A sí que atraviesa el cristal. Fijaros cómo parece otra persona completamente diferente. Y yo siempre digo, si después de esta fotografía, de verdad, que no nos da por ponernos fotoproducción todos los días, yo creo que hacer este tipo de sesiones da igual, no vale para nada.
que es que una imagen vale más que mil palabras. Fijaros este caballero, que es la misma persona, y parece dos diferentes, simplemente no se fotoprotegió nunca en su vida, pero en la zona donde le dio más el sol, fijaros cómo tenía la piel, ¿vale? Así que ya para ir terminando, no olvidemos nunca, esto es un pequeño detalle que os digo, la mejor dermocosmética es aquella que te hace sentir bien, igual que el mejor solar es aquel que te pones, pues la mejor dermocosmética es aquella que te hace sentir bien. Ya sabéis que hay una frase que dice que la arruga es bella, ¿verdad? Pues yo siempre digo que sí, que la arruga es bella, pero siempre y cuando también lo sea el gesto que te lo provoca, ¿vale? Si el gesto que te lo provoca también es bello, la arruga será bella. No es lo mismo una arruga de estar enfadado que una arruga de sonreír, ni muchísimo menos, ¿vale? Así que ya para terminar, conclusiones. La piel y sus anejos alteran muchas veces y con mucha importancia como consecuencia de los diferentes tratamientos oncológicos, así que los cuidados dermocosméticos van a reforzar esa barrera cutánea, van a reducir o minimizar toda esa toxicidad que causa la piel, va a aumentar muchísimo la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, va a mejorar que el paciente no quiera dejar el tratamiento porque se siente bien, porque está bien, porque se ve bien y, por lo tanto, no afecta su calidad de vida. Dicho esto, de nuevo quiero dar las gracias a GEPAC por confiar en mí, en este caso, para volver a dar otra ponencia de este estilo un año más, en este caso en la 17ª edición del Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. Agradecer y de verdad felicitar el trabajo enorme que hace GEPAC por cada paciente, por todos los pacientes oncológicos que se merecen que haya gente detrás como ellos que trabajen para ellos. No os podéis hacer ni idea del trabajo ímprobo que hay detrás de cada cosa que hacen. Mi máxima admiración de verdad por GEPAC, a los que quiero enormemente y me siento muy orgulloso de trabajar muy de la mano de vosotros. Y sin más, simplemente os pongo vías de contacto por si queréis en algún momento terminado preguntarme algo. Tenéis nuestro Instagram @oncodermo, el Twitter @oncodermo o inclusive una página web donde podéis encontrar pues información todavía pues mucho más extensa de lo que yo he podido contar hoy. Así que mil gracias por la atención, espero que hayáis aprendido mucho, que os haya gustado y nos vemos en breve. Muchísimas gracias por sus palabras. Estamos seguros de que su mensaje calará hondo en los pacientes y nosotros también nos encontramos encantados de poder trabajar con usted. Con esto concluye la ponencia Cuidados de la piel. Agradecemos una vez más a don David Garduño su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias. Gracias a vosotros.